buenos días. Moncloa ha encontrado en la huelga indefinida de sanidad en la Comunidad de Madrid un nuevo motivo para volver a cargar contra Isabel Díaz Ayuso. Al calor de los reproches entre sanitarios y el Ejecutivo madrileño por la guerra de cifras, Pedro Sánchez lanza a todos sus ministros a la caza de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Una huelga con la que se divierte Moncloa y que ha convocado el sindicato amigo de la Médico y Madre. A lo largo de su trayectoria política, Mónica García ha mostrado en numerosas ocasiones su sintonía con este sindicato. Sin embargo, a la Médico y Madre se le ha escapado una incoherencia solo por lanzar críticas y hacer campaña contra Sol. Critica que se implante la videollamada como herramienta en las consultas de urgencias extrahospitalarias de la región, mientras que en este programa de Más Madrid a las elecciones de 2021 que están viendo, pedía que se usara el correo electrónico, el teléfono y la videollamada para los trámites y consultas que no precisen la presencia física. Amitsa ha sido quien ha convocado esta huelga, los mismos además que ofertan un seguro de salud a sus afiliados, el mismo sindicato médico que cuenta con 12 liberados sindicales, 12 liberados sindicales que no quisieron incorporarse a sus puestos de trabajo durante lo peor de la pandemia. Esos son los hechos, suyas las conclusiones. Comenzamos el jueves aquí en Dando Caña con muchos asuntos encima de la mesa y una tertulia por delante muy divertida, así que no se la pierden. Saludamos ya a los invitados que nos acompañan hoy. José María Francas, muy buenos días. Muy buenas. Pues mira, yo estoy expectante. Aparte de enfermo. Aparte de un poco tocado, porque sigo sin encontrarme a Bolaños en las televisiones. Igual está enfermo también. No lo sé, pero es muy raro porque de estar todo el día, mañana, tarde y noche, y sobre todo en los informativos, que desaparezca de golpe el hábil ministro de la Presidencia, no sé quién le hará perder más votos a Sánchez, si no está él. Pero en fin, yo espero que pronto aparezca. De las elecciones norteamericanas me gustaría saber el resultado, pero sigue esto, sigue abierto. No deja de ser curioso, pero en fin, sigue abierto. Y hoy el tema era el monumento a la Legión, que por cierto está a unos 150 metros de aquí. Entonces ha habido gran cabreo porque en la inauguración del monumento se nombró la calle del fundador de la Legión, y eso parece que ha erizado el pelo a mucha gente. No, la verdad es que el alcalde en este caso no hace no adjetiva ni a favor ni en contra, sino simplemente dice quién fue el fundador de la Legión. Pero bueno, eso ha escandalizado a mucha gente. Curiosamente, a pocos 200 metros está la estatua de Largo Caballero y de otro de la Lección Prieto, creo, que también merecerían probablemente ser retirados si se trata de retirar tíos peligrosos para la vida pública. Y lo otro que hoy he visto que está en todas las televisiones es la importancia del sindicato que ayer estuvo aquí de Sanidad, pero claro, después de hablar con ellos o con aquella chica tanto rato y no enterarlos de casi nada, yo sigo sin saber exactamente qué es lo que está pasando, porque tengo la misma duda que tenía ayer antes de que empezáramos. Preguntas dónde está Félix Bolaños. Sí. Pues mira, en la agenda de Moncloa a las 12:30, justo en media horita, está con la ministra de Sanidad y también con Escrivá en la toma de posesión de la nueva presidenta del Consejo de Estado, de Magdalena Valerio. Mira. Pero por las televisiones no. Isaac Parejo, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues yo creo que... suspirando. Es que ya empiezo suspirando. Llevo una semana sin venir y claro, tengo muchas cosas acumuladas para soltar. Lo de Madrid, bueno, yo creo que estamos viendo la degeneración absoluta de la política en la figura de la MEMA. La MEMA no es porque sea MEMA, porque es la abreviatura de Médica y Madre, o sea, no es por nada. Porque, bueno, ya se puede ser ruin y mezquina como es ella, pero ya usar la sanidad pública de todos los madrileños para atacar a Isabel Díaz Ayuso ya es que no se puede ser más rastrera como que ella. Usar algo tan importante como es la sanidad de todos los madrileños para atacar a un rival político, que es lo que está haciendo ella a través de sus sindicatos y sus acólitos llenos de liberados sindicales
que llevan años sin pisar un hospital y que son los mismos que se encadenaban al Hospital Zendal para molestar a los enfermos que estaban allí curándose. Eso es lo que se dedicó a hacer Médica y Madre cada vez que ocurría algo en la Comunidad de Madrid, cada vez que había un rebrote, cada vez que el Zendal se llenaba de enfermos, pues ella se dedicaba a mandar a sus esbirros a encadenarse a un hospital público. Hay que recordar, y yo lo diré siempre, que la única persona en este país que ha boicoteado un hospital público no es alguien de la derecha. Se llama Mónica García y es de izquierdas. Y a tu derecha, Isaac Enrique Calvet. Muy buenos días. Buenos días a todos. Empezando, por supuesto, por los telepacientes y siguiendo por esta ilustre mesa. Y bueno, sobre temas actuales, yo no olvidaría, están pasando cosas muy importantes fuera de España, porque van a afectar a España, ¿no? Por ejemplo, una cosa que yo creo que la debe afectar bien es las nuevas normas que hoy o mañana van a aprobar en la Unión Europea, mucho más realistas para, a la vista de la situación actual, para que cada país pueda ir retomando cierto control de su deuda, cierta estabilidad fiscal y todo eso. Eso es importante además con un periodo de varios años, un ciclo, según qué país, es decir, siendo sensible a la situación de cada cual, que es mucho más inteligente que lo que había antes, que era una norma global para todos, y además que anualmente debía cumplirse. Eso es importante porque va a permitir a España, debería permitir a España utilizar bien este momento si supiera utilizar los 140.000 millones que le deberían llegar. Lo otro que a mí me parece muy curioso y necesito más información, eso es verdad, es la estampida de las tropas rusas de Jersón, que me recuerdan a la salida de Afganistán del amigo Biden. Esas cosas suelen arrastrar en las sociedades y en la política consecuencias a corto y medio plazo. Entonces, no sé muy bien cómo entra esto dentro de la estrategia de Putin, no sé muy bien los aliados de Putin en la nomenclatura rusa cómo lo van a definir, pero es una cosa a vigilar de cerca, sobre todo para que no sea una espoleta para entrar en otro tipo de guerra, ¿no? Y después están los de los americanos, que como dice muy bien don Josep María, no sabemos el resultado final, pero sí hay algunas conclusiones muy serias que ya se ven. Primero, no solo no ha sido una debacle para Biden, sino que ha sido un éxito. Ha sido el mejor resultado del 56 que ha sacado en el midterm. O sea, Obama y Clinton, por ejemplo, que volvieron a ganar las elecciones, tuvieron un midterm que fue una catástrofe absoluta, 10 veces superior a la... Vamos, es que esto no es una catástrofe, pero en fin, perdieron los dos y sin embargo supieron después ganar. Ha minimizado absolutamente lo que se preveía. Esa es una conclusión que ya se puede sacar, y la segunda conclusión clara es que los republicanos tienen que quitarse de encima al factor Trump, o si no lo van a tener muy crudo. Y están en una guerra civil, ¿eh? Entiéndame, una guerra civil política. Quiero decir que DeSantis y Trump tienen 2 años, bueno, tienen año y medio para aclarar la posición y tener su candidato. Antonio González Terol, muy buenos días. Muy buenos días, Alba. La verdad que un placer estar aquí otra vez, perdón por el retraso, pero al final la campaña en Alcorcón me quita más tiempo del que yo querría y por eso no he llegado puntual. Pero en cualquier caso, temas importantes que afectan al Alcorcón y al resto de la Comunidad de Madrid, que lo ha dicho Isaac, la utilización de la sanidad. Campaña mezquina, reiterada por otro lado, cada vez que gobierna el Partido Popular y ahora que Isabel Díaz Ayuso les levanta todas las vergüenzas a la izquierda, siempre hay que atacar a una sanidad que es modélica en España. 7 de los 10 mejores hospitales de España están en la Comunidad de Madrid. Eso es fruto, evidentemente, del trabajo de los profesionales sanitarios, pero también del apoyo decidido a lo largo de los gobiernos del Partido Popular a la sanidad madrileña, que se lleva casi 10.000 millones de euros de los 22.000 millones de presupuesto. Es decir, nadie puede decir que en la Comunidad de Madrid se escatime en gastos. Hay un problema nacional, un problema común, que es que no hay médicos suficientes porque no se crean las plazas suficientes en las facultades.
Estamos hablando de pediatras, estamos hablando de geriatras, estamos hablando de psiquiatras, que son las 3 disciplinas fundamentales, médico de familia, que están faltando. Y hay una serie de llamadas de atención de la Comunidad de Madrid al Gobierno de la Nación reiterado en el tiempo, donde se dicen, oiga, flexibilicen ustedes las condiciones de llegada, por ejemplo, de médicos que puedan ser extranjeros, que quieran homologar su titulación para poder dar esos servicios en los hospitales. Y no hay una flexibilización, no hay una liberalización de esa entrada, ese miedo que tiene muchas veces la izquierda a facilitar que otros puedan entrar, sino que se crean nuevas barreras de entradas en sitios donde, por ejemplo, se exige el idioma para ser médico. No que se sea buen médico o malo, sino que hay que ser un perfecto euskalduno parlante o catalano parlante para poder ejercer. En cualquier caso, yo creo que esta es una batalla a la que nos tienen acostumbrados, quedan pocos meses para las elecciones, las encuestas dan una mayoría absoluta a Isabel Díaz Ayuso y la izquierda tiene que utilizar todas sus herramientas. Yo he vivido en la Comunidad de Madrid esa máxima de hay que acabar con la educación bilingüe porque iba a crear centros de primera y de segunda. Eso lo viví yo con Simancas y luego con Tomás Gómez como líderes de la oposición del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. Y hoy la izquierda pide más centros bilingües, más bachillerato de excelencia, porque ahora ya no son de primero o de segunda, ahora hay que exigir los mismos derechos para todos. Y ahora ocurre lo mismo, los centros de salud. En Alcorcón nos ha pasado, se va a poner uno nuevo en marcha, en Parque Oeste, se ha planificado otro en el Ensanche Sur para ponerlo en marcha a lo largo de la próxima legislatura y de repente bajas de golpe en determinados médicos, supongo que de un sindicato muy concreto, en todos los centros de salud que deciden abrir sus emergencias sanitarias en 80 centros de salud de toda la Comunidad de Madrid. Hombre, eso no se llama, eso es una huelga encubierta con la intención de dañar la imagen de un gobierno. En Alcorcón se ha llegado a decir que hay urgencias sanitarias y tenemos todo un hospital de Alcorcón, uno de los hospitales modélicos de la Comunidad de Madrid, que tiene urgencias hospitalarias, con lo cual es falso lo que dice la izquierda, pero hay que utilizarlo una y otra vez contra la presidenta del gobierno autonómico, la batalla de esas ideas que son tan malas para ellos pero tan buenas para nosotros. Se pueden construir nuevos servicios públicos bajando impuestos. Esto lo está aplicando Isabel Díaz Ayuso y le van a atacar de manera inmisericordia. Y por redondear una cosa más, la guerra en Ucrania. Bueno, al mismo tiempo que es verdad que Putin se retira de Jersón por una derrota que está sufriendo, que se le está infligiendo, porque es cierto que estamos alimentando desde muchos países el armamento de Ucrania, no por las fuerzas que tengan ellos de manera natural, pero al mismo tiempo Estados Unidos ha dado un mensaje muy claro de vamos a sentarnos Rusia y Estados Unidos para iniciar el desarme nuclear. Con lo cual hay un doble mensaje interesante, que es la guerra la están perdiendo y Putin está dando un síntoma de decir, oiga, que todas estas declaraciones que he hecho de una posible tercera guerra mundial, ahora que inicio un proceso de desarme nuclear con Estados Unidos, pues parece que casa mejor con un proceso de paz pactado, supongo que con Estados Unidos, que con lo contrario. Así que un mensaje de esperanza. Hablemos primero de la guerra política que mantienen en los últimos días Pablo Iglesias y Yolanda Díaz de forma pública y notoria. La vicepresidenta y ministra de Trabajo ha vuelto a responder. Vamos a ver cuáles son los últimos capítulos de esta historia, de este divorcio. Díaz mantiene el pulso a Iglesias. Sumar es ya imparable. Y responde así al órdago del exdirigente de Podemos. No hay marcha atrás. Vamos a continuar, vamos a seguir sumando. Y como dije el 8 de julio, si vosotras queréis sumar, yo sí, voy a dar un paso adelante. Pero eso sí, voy a dar un paso adelante de manera colectiva. Sí, vamos a sumar para hacer un país mejor, un país a favor. El exvicepresidente Iglesias le reprochaba de nuevo a la ministra que si está en el gobierno es gracias a su formación. Podemos sigue siendo clarísimamente la fuerza política hegemónica en la izquierda y aún así es muy generosa. Es la fuerza política que propuso a Yolanda como ministra y como vicepresidenta, no la propusieron sus partidos. Y vuelve a pedir respeto para los morados de Podemos. En Moncloa al principio se frotaban las manos con la pugna entre Díaz y los partidarios de la formación del tándem Montero-Belarra. Pero ahora la crisis interna que viven los socios del Ejecutivo de Sánchez enturbia su estrategia de ofrecer estabilidad a los ciudadanos en plena crisis económica y energética. Minimizar el ruido de Podemos ya no es una estrategia ventajosa para el mismo PSOE. El caso es que los sondeos colocan a los de Sánchez por detrás de una coalición de derecha en las próximas generales y ascienden a 6 las
las comunidades autónomas que podrían perder si sus socios no entierran ahora el hacha de guerra. La Comunidad Valenciana de Ximo Puig es una de ellas y la salida de Mónica Oltra del Botànic, cercana a Yolanda Díaz, pone también en una difícil situación a los de Podemos. Han perdido casi el 40% de las listas con las que se presentaron en 2019. La situación no mejora para el PSOE en otras comunidades como La Rioja, Navarra, Canarias, Baleares e incluso Aragón. Uno de los temores de los de Sánchez es que las pugnas de Podemos dispersen el voto, como ya ocurrió en Andalucía. A mayores partidos de izquierda más repartidas se encuentra la opción del electorado. Bueno, esta es la situación y Pablo Iglesias está avivando la tesis de que el Partido Socialista puede acercarse ahora mucho más a Yolanda Díaz para que finalmente les termine traicionando. Francas. Bueno, yo no sé cómo va a acabar esto. Lo que sí veo es que estamos, frente a las próximas elecciones, estamos otra vez con el tema de los bloques. Es decir, aquí hay un bloque de izquierdas y un bloque de derechas, con más derecha o menos, con más izquierda o menos. Si fuera tan limpio de que el bloque estuviera cerrado, daría bastante igual o muy parecido que los votantes de Podemos se enfadaran con Podemos porque se irían al PSOE. Pero eso no es así de real, sino que hay trasiego, o sea, hay vasos comunicantes, pero no todos, porque hay gente que no votará al PSOE, pero tampoco votará a Podemos, y entonces se queda en abstención, o al revés. De Podemos no van a votar al PSOE, se quedan a, y a la derecha le pasa lo mismo. Esto le viene muy bien a... Entonces, la única opción es que dividan. Claro, porque está dividiendo. Sí, Claro. le viene bien. Hombre, a ver, si se divide la izquierda, no. Si Podemos se acaba en 3 Podemos, entonces no le va bien al PSOE, porque eso no se pueden quedar. Y de hecho, parece que hay encuestas que tienen los distintos partidos en que en las ciudades importantes el entorno Podemos no llega al mínimo, de manera que son votos perdidos. Si ocurre esto, no le interesa nada. Pero esto lo va a usar el PSOE para decir, oye, mira cómo está lo que está toda la izquierda de mí. O sea, y tenemos un peligro que es el fascismo, que es tal, votadme a mí, que soy el valor seguro, que soy el voto útil, entonces, pues, esto le viene de perlas. Sí, pero hay gente que no está dispuesta, o sea, tampoco nos engañemos. Los la izquierda, Podemos... con tal de... La izquierda siempre vota en contra. Vota en contra. Entonces, la izquierda, si tú le metes un poquito de miedo, que es lo que están haciendo de algunas televisiones, con que llega el fascismo, con que llega la ultraderecha, con que llega... te van a votar lo que sea, con tal de que no... pero fíjate que en Madrid no funcionó eso, ¿eh? Que Madrid no funcionó. En Madrid no funcionó. O sea, en Madrid, toda esa teoría lo que hizo es que casi sacara mayoría absoluta Díaz Ayuso. O sea, que a veces funciona. Bueno, lo que pasa es que es verdad que Madrid, Francas, fue una política de agresión que se continúa. Es decir, yo creo que todo madrileño... Yo lo pregunto ahora mucho en la calle, de gente que no ha sido votante natural del Partido Popular, sin embargo ha votado Isabel Díaz Ayuso y te lo dicen, mira, porque defiende Madrid. O sea, ellos se consideran a lo mejor socialistas, pero que se consideran agredidos por un Pedro Sánchez que deliberadamente les mantuvo encerrados, que no quiso facilitar la vida a los comerciantes y sin embargo Isabel dio un mensaje de, a mí me da igual la ideología. Yo lo que quiero es que la gente, oiga, no se muera por el COVID, pero que tampoco se muera de hambre, que es un poco el mensaje, por cierto, del gobernador de Florida, que ha arrasado en las elecciones precisamente por esa política liberal de, oiga, en el COVID, esto que nos ha encerrado el gobierno Biden, dejen ustedes que salga la gente a la calle, ¿no? De alguna manera. Con lo cual yo creo que es verdad que la singularidad de Madrid es muy específica como para poder considerarla a modo global. Yo creo que esa división le viene bien al PSOE por una cuestión. La izquierda puede buscar su voto útil. Y su voto útil tiene 120 escaños Sánchez, la mejor encuesta le está dando 105, él puede vender como un éxito presentarse a las elecciones si pierde 5 o 6 escaños, o incluso si saca 3 o 4 más, si el resultado final, que es lo que estamos viendo en algunas encuestas muy bien manejadas por medios de izquierda, que es, oiga, como yo puedo sumar con 17... como yo ya no tengo ningún tipo de tapujo para pactar con los filoetarras de Bildu, pues a lo mejor puedo llegar a los 176, ¿no? Y a pesar de que el PP pueda tener 130, 140, Feijóo, que yo creo que está siendo un gestor brillante en cuanto a la campaña, se está despegando, y Vox puedan sumar en un momento dado, encima recio con que ese gobierno va a ser el más radical de la historia, cuando precisamente lo que estamos viviendo ahora es el gobierno más radical de la democracia, porque vamos, en comparación con esto, un gobierno PP-Vox serían las hermanitas de los pobres. Con lo cual, oiga, yo creo que sí que les viene bien, creo que ellos de hecho por eso multiplican en sus canales, muy bien manejado, ese enfrentamiento. Lo que pasa es que yo creo que Pablo Iglesias se está pasando de frenada. Al final, oiga, este señor estaba en la universidad dando clase, decidió apartarse, que él no se iba a meter más en política. Desde ahí critican cuando expolíticos de otros partidos se meten a hacer política nacional y le han venido a hacer la llamadita de atención. Oye, que Yone Belarra versus también mi exmujer están aquí y te han apoyado. Y estás aquí gracias a nosotros. Oiga, Yolanda Díaz
con todos mis respetos para Podemos, tiene su propia trayectoria política que tampoco le fue mal, no ganó, pero no le fue mal en Galicia, haciendo oposición, primero con el BNG, luego con el Partido Comunista. Traicionando al BNG. Por supuesto. Si yo no voy a hablar bien... Quiero decir que es una pieza que... No voy a hablar bien, pero sí, pero sí que es cierto que Yolanda Díaz está ahí por cupo de Podemos. Bueno, perfecto. Pero yo voy a lo mismo. Tendrán sus piezas. Es decir, también ha dado un paso adelante. Lo podía haber hecho Yone Belarra. Lo podía haber hecho Montero. Y de verdad que oye, en política hay que saber dar un paso adelante. No voy a ser yo quien defienda a Yolanda Díaz, por mucho que reconozco que me llevo bastante bien con ella, dentro de las grandes diferencias ideológicas que nos separan, que como os podéis imaginar son abismales. Es que las has comparado con dos que son muy malas. Bueno, ya, perfecto, pero eran de Podemos. Eran las puras cepa de Podemos. Oye, son lo que venden. Las tenemos de ministras. Es decir, oye, Yolanda Díaz tampoco es que sea precisamente brillante, que no nos supo explicar ni lo que era un ERTE, ¿no? Quiero recordar esa rueda de prensa que fue brutal. Pero dicho esto, es cierto que al final, si terminan cayéndose votos de Podemos, para la izquierda un voto natural estable y ciertamente muy ideologizado y radicalizado es el voto a Sánchez, no al PSOE, a Sánchez, que es un partido ahora mismo muy singular dentro de la izquierda, ¿no? Por tanto, sí se podía ver. Ahí me alineé un poco hoy, sin que sirva de precedente, con Isaac, sobre que puede ser precisamente Depende. Imagínate que Podemos, por lo que sea, baja suficiente como para tener votantes, pero no tener escaños. Sí. Pues se han tirado a la basura todos estos. O sea, es que pero precisamente arengando esa idea, se va el voto útil al Partido Socialista, ya, que es lo que van a utilizar. Que con el voto útil, al final lo que le queda a Podemos es que no llega al X% necesario para... Pues todo eso se ha ido a la basura. Por eso lo importante, para el PSOE es vaciar a Podemos para... Y en medio de este clima de tensión sorprende un tuit que han publicado desde Podemos Sevilla, a través de las redes sociales. Adjunta un vídeo del último acto de la Uni de otoño de Irene Montero, pronunciando su discurso, y dice: con la verdad y la democracia siempre por delante, presidenta. No sé si contempláis la posibilidad de que Irene Montero sea la cabeza de lista de Podemos a las próximas elecciones generales. Bueno, sería una fantasía. Yo tengo muchísimas ganas porque sería la campaña más divertida de la historia. O sea, tener a Irene Mentiras de candidata a Podemos. Pero Podemos Sevilla existe. Sí. Podemos, o sea, que le quieren de candidata de Podemos Sevilla. Sí. No, está poniendo presidenta. Quien ha compartido este vídeo es Podemos Sevilla. Por eso, pero claro, es que Podemos Sevilla, después de las últimas elecciones, deben ser dos. Y el cabo o la caba. Es toda una declaración de intenciones. Lo que están haciendo es aumentar el precio, ¿no? El precio de la cabeza de Yolanda Díaz, y decir: oiga, usted quiere seguir siendo la candidata de Podemos o de la coalición, tal, tenga usted muy presente que nosotros estamos empujando y tenemos nuestras propias formaciones. Bueno, pues suben el precio de la apuesta. Y la división también. Creo que desde luego, como dice también Isaac, es verdad que sería una candidata tan atacable, Irene Montero, sería tan atacable. Oiga, yo la transición de Vallecas a Galapagar, pasando por el Casoplón, pasando por la niñera, pasando por los escoltas haciendo de niñera, pasando por los privilegios no renunciados, pasando por tantas cosas, más pero a lo mejor también es la estrategia de que se hable bien o mal, nos da igual mientras se hable. Enrique. Yo, viéndolo con un poco de perspectiva, no me extraña que no le hayan admitido como profesor en algo relacionado con la política al Pablo Iglesias, porque es que ni siquiera era consciente de lo que ha sido y es tradicional en los partidos comunistas y en la que sí tienen tradición y están organizados, como Garzón y esta chica, Yolanda Díaz, esta señora, ¿no? Y el Partido Comunista ha sido muy hábil. Es decir, el Partido Comunista se ha mostrado corderito y ha mostrado la patita blanca para sumarse a ese fenómeno mediático, por cierto, temerariamente promovido por determinadas fuerzas políticas y determinados medios, y ha entrado ahí porque era lo único que había de organizado, el Partido Comunista. Y a partir del momento que ha entrado ahí, ha hecho su política. Y su política es ir comiéndose a Podemos. Y le está saliendo muy bien, claro. Esto ya estamos en las últimas añegazas. Intenta representar, como hizo Berlinguer, una izquierda, eso sí, feminista y tal, pero razonable, socialdemócrata y tal, frente a las
locuras frikis de la ley trans de esta señora Montero, de las exageraciones absolutamente de patio de colegio que desgraciadamente está transformando en ley la Montero y compañía, porque como bien decía don Antonio y todos, ¿no? Es decir, si esta se presenta a presidenta nada más fácil, no aguanta ni media torta. No veo la diferencia tampoco entre las dos. Entonces, la otra es hábil, es astuta, tiene una organización detrás, tiene una imagen infinitamente superior, mucho más moderada, mucho más... Y se los va a comer, que lo lamente ahora este señor, que nunca... Vamos, es que Pablo Iglesias es un montaje de una serie de equivocaciones políticas, de lo que intervino quien no querré nombrar, pero que llegó a ser vicepresidente de este gobierno y, bueno, muchos medios de comunicación, etcétera, ¿no? Y claro, ahora ya, pues, en fin, no es nada. Entonces, decir ahora que, por supuesto que le dicen, oye, es que eres ministra porque nosotros lo permitimos. Sí, caísteis, claro. Pero, ¿y qué? Y que yo ahora... soy Yolanda Díaz y me he hecho durante estos últimos 3 años mi propia imagen y mi propia plataforma de poder. Entonces, eso lo siento mucho por ellos. ¿Le vienen bien o mal al PSOE? Vamos a ver, el PSOE sabe perfectamente que las próximas generales no va a sacar la absoluta, no va a ganar. Incluso es muy probable que pierda frente al PP, que por cierto, don Antonio, es usted el único que he oído hasta ahora decir que el señor Feijóo lo está haciendo de manera magistral, pero en fin, evidentemente es que soy un ignorante. Pero bueno, no se trata del señor Feijóo, se trata del PP. Yo creo que el PP puede ganar. Lo que sabe el Sánchez es que lo que él quiere que siga es el SPS. Que ustedes llaman la izquierda, lo que pasa es que en el SPS está el PNV, está Junpercat y todo eso, ¿no? Derecha. Exacto. Es decir, el Sancho podemismo separatista. Y eso sí tiene muchas posibilidades de conseguirlo. A partir de ese momento ya tiene a todos los separatistas y los filoterroristas y tal, ya los tiene asegurados. Él va a intentar, con la presidencia francesa, etcétera, limitar el golpe como sanchismo, y no le interesa tener ahí una gran división de voto. Por lo tanto, yo creo que a medida que se acerquen las elecciones se va a decantar por el apoyo a uno de los dos, que me parece que es Yolanda Díaz. Y lo que va a intentar hacer es laminar absolutamente. Porque si hay división de votos con la ley electoral que tenemos, con la ley electoral hay mucho sufragio perdido, ¿no? Entonces, yo creo que lo que va a jugar es apoyar una cosa mucho más mediáticamente mucho más vendible, que es la experiencia esta de sumar, lo bonito, lo colectivo y tal. Por ejemplo, yo no sé lo que ha dicho, y si lo dice muy bajito y muy poco, la tal Yolanda Díaz sobre la ley trans. La ley trans es una ley que está sirviendo para quemar definitivamente a la Montero, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo creo que ahí hay un intento de laminación para que cuando se realmente lo que se podría llamar la izquierda, porque es así como se sitúan en el hemiciclo, sería realmente Sumar y el PSOE. Lo otro sería residual y ya te coges a los separatistas y entonces puede llegar a 176 con todos. Pero Yolanda Díaz sí que se ha pronunciado sobre la ley trans. Supongo, y ha dicho que era urgente y que había que aprobarlo cuanto antes. Claro, polémica, por cierto, también acerca de la ley trans en la Comunidad Valenciana, porque Compromís, al parecer, va a obligar a todos sus candidatos a municipales y autonómicas a que firmen un documento en el que respalden esta norma. Lo avanza esta mañana el diario.es, que muestra cómo la formación va a llevar a la próxima ejecutiva este documento para que todos los candidatos suscriban esta norma y otras cuestiones como son el valencianismo, el progresismo, el ecologismo y el feminismo. Todo esto además viene a raíz de la elección de una candidata que se llama María Viu, que mostró abiertamente en las redes sociales sus dudas acerca de la ley trans. Entonces, al final, sí que es cierto que cuando tú formas parte de un partido tienes que acatar la disciplina que impone la formación, pero tanto Compromís no contentos, feministas y feministas del Partido Socialista, lo que deberían hacer es abrir la puerta y marcharse. Sí, no sé, pero a ver, una cosa es que si tú te presentas con unas siglas tienes que aceptar el programa que presentas esas siglas. Eso es una cosa, pero tener que jurar ante notario pues sobre el programa de las siglas me suena a mí una cosa como más antigua. Lo que quieren hacer es firmar una especie de compromiso ético. Sí, pues me suena medieval eso, pero en fin, la vida es muy rica, ¿no? Entonces, yo quería abundar en otra cosa para no olvidarnos.
No olvidemos que todo lo que está pasando en Podemos ahora con Yolanda y no Yolanda tiene un pecado original, que es que no les ha elegido nadie a ninguno. O sea, un señor que es el macho alfa decidió que repartía el poder entre 3 mujeres, entre 3, ¿eh? Una que la tiene en casa, con lo cual tiene poder por sí misma. La tenía. La otra que le deja el partido y la otra que le deja la cabeza de lista. Claro, si eso os parece normal y lo podemos olvidar, hombre, que el partido que iba a renovar la democracia en España funcione con machitos, a mí me parece como mínimo escandaloso. Y que ellas 3 acepten este rol quiere decir que como mínimo su coherencia es negativa, por no decir muy negativa, ¿no? Yo a mí lo del pacto para la ley trans me parece maravilloso, porque yo estoy a favor de la ley trans. O sea, la ley trans es el caballo de Troya para destruir el feminismo. Es que yo no sé quién puede estar en contra de esto. La ley trans va a destruir el feminismo por dentro. Se lo va a cargar todo, va a volar por los aires todos esos supuestos derechos que dice que ha conseguido Irene Montero, el Ministerio de Igualdad, todo lo ha volado por los aires la ley trans. El deporte femenino se lo va a cargar, todo. O sea, cualquier persona va a poder cambiarse de género para denunciar a su pareja. Yo, por ejemplo, que soy homosexual con mi pareja, pues si quiero denunciar por violencia de género, me cambio de género en el registro y le denuncio por violencia de género. Al contrario, también 2 lesbianas... Va a ser una absoluta locura. Yo, de hecho, desde mi canal ya estoy animando a todos los hombres heterosexuales a cambiarse de género por lo que pueda pasar. Porque es que nunca se sabe si te va a tocar una mujer que te denuncie falsamente. Entonces, te puedes cambiar además ponte en el papel oficial 3 veces en 2 años. Claro, tiene garantía también, entonces eso es bueno, ¿no? Y claro, pues tú te cambias de género y ya estás cubierto de por vida por cualquier cosa que te pueda pasar. Pero eso se puede hacer sin ley trans, creo ya, ¿no? Eso se puede hacer en la Comunidad de Madrid. Sin con ley trans. Con la ley Cifuentes. Es que en la Comunidad de Madrid hay otra ley trans que es igual que la ley de Montero. Sin la nueva ley se puede hacer eso. Claro, pero solo en Madrid. Ya, pero que el problema está en que la nueva ley, para mí lo malo de la nueva ley, además de que sea una bomba atómica para romper todo eso, que está muy bien, pero tiene un problema, que es que te va a destrozar mucho niño, barra niña, claro, y esto es un problema irónica, como para que no me pueda apuntar a que por mucho que sea una bomba de relojería, se use esta bomba de relojería. O sea, tengo que decir que al final va a ser un juez el que decida si un niño se hormona o no por el... Si es un juez, yo me callo. Si es un juez, casi hasta me callo. Hombre, a mí no me parece bien tampoco que sea un juez en contra del criterio de unos padres. Yo creo que los padres tienen que decidir. Hombre, depende de las condiciones. Pero a mí, el que todo aquello que decida un político, al final tenga que intervenir un juez, no me parece mala cosa. Lo que me parece mala cosa de entrada es aquello que decide la ley sin que intervenga un juez. Eso me parece horrible, a no ser que sea una tontería, ¿no? Pero cuando me tocan algún tipo de libertad, aunque sea pequeñito, si no interviene el Poder Judicial, yo me siento absolutamente agredido. Hay en algunos casos en los que no se puede dejar estas decisiones en manos del Poder Judicial, sobre todo decisiones... No, pues entonces de ninguno. Claro, evidentemente, de ninguno. Claro, pero va, si ponen al juez, ya me leo la ley. Si no hay juez, ya no me interesa ni leérmela. A mí lo que me molesta de esto es la cantidad, bueno, casi todas las personas transexuales que están silenciando. Porque no son la mayoría de personas transexuales las que quieren esta ley trans. De hecho, la mayoría están en contra. Que hablen. En contra porque banalizan su condición. Pues ¿vale? Pero Isaac, es lo que dice Francas, hay muchas de esas personas que no dan la cara públicamente. Que tienen miedo. Que intentamos hablar con ellos en los medios de comunicación, sacar entrevistas para conocer su punto de vista. Lo hizo una persona, no sé si os acordáis, Kim Jadet, que es una transexual bastante conocida, es actriz, ha salido en varias series. Lo hizo una sola persona, que es ella, y casi le destruyen su carrera. Casi destruyen su carrera en un día. Tuvo que salir haciendo un comunicado pidiendo perdón simplemente por decir que no estaba de acuerdo y que Irene Montero no había contado con ella. Pero tendrán que decidir si pueden arriesgar su carrera o arriesgan su vida. Claro. Tendrán que decidir. ¿Pero qué van a hacer? Al final es el pan de Yo creo que llamarse entre sí y salir 20 a la vez. Pero que mencionaba precisamente Isaac Parejo esa ley trans de Cifuentes. Ayuso ha dicho que la iba a modificar, pero está tardando. Pues a esas palabras me remito yo, quiero decirte, bueno, ella no está de acuerdo. Recordad que esa ley salió en un momento en el que el Partido Popular tenía una extrema debilidad porque teníamos apenas 48 diputados, estaba Ciudadanos sobre todo, que fue quien más empujó todo esto y además yo creo que fue Podemos quien generó todo el lío. Dicho esto, Cifuentes era Cifuentes, Ayuso es Ayuso, ella tiene un compromiso, Cifuentes fue capaz de transformar Telemadrid y la cosa fue a peor, Isabel ha dado un golpe encima de la mesa en muchos sentidos. Yo era alcalde en aquel momento cuando nos querían meter este tipo de contenidos en las bibliotecas públicas y fui uno de los alcaldes que levanté la mano y le dije, mire, yo es que no voy a hacer ideología de género en mi ayuntamiento, ¿no? Por tanto, bueno, en los colegios se hace, ¿eh? En los colegios se sigue haciendo. Bueno, yo no sé, es que los colegios no es competencia de los ayuntamientos, es competencia de la comunidad autónoma y por eso yo creo que Isabel lo que dice es, oiga, vamos a transformarlo, porque como liberal yo no me voy a meter debajo de lo que hace cada uno debajo de las sábanas. Nadie tiene derecho a eso.
pero como liberal también creo que tenemos el derecho de educar a nuestros hijos tal cual queramos y los hijos no son del Estado, ¿no? Es un poco el mensaje que ha dicho Isabel, sí, y a mí me parece bastante equilibrado en este aspecto. Pero sobre compromiso me vais a permitir que, hombre, aparte de ese compromiso ético con la ley trans, yo echo de menos que se comprometan algo muy sencillo. No volveré a aplaudir a un cargo público en un acto público celebrando que la procesan o que le imputan por proteger a mi exmarido que ha cogido y ha cometido abusos presuntamente sobre una menor que tenía que haber tutelado. Entonces, si eso lo repite una y otra vez Compromís, en lugar de ver a la plana mayor de Compromís aplaudiendo al lado de Mónica Oltra en una fiesta, sería suficiente compromiso ético. A mí me parece bastante cínico lo que están haciendo hoy, después de que durante meses el Partido Popular y otros grupos de la oposición hayan repetido aquello que era insostenible, que era la presencia de Mónica Oltra en el gobierno autonómico. O sea, que decir, Compromís está muy bien, yo entiendo que ahora se quieren lamer las heridas, que quieren poner la venda antes que la herida por lo que pueda venir, y ahora hay que hacer un gran compromiso ético, que lo hubieran demostrado cuando debieron. Entonces, no aplaudiré a un cargo público que haya encubierto presuntamente la comisión de un delito tan grave como el que cometió presuntamente el exmarido de Mónica Oltra. Nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad. Los infartos y las anginas de pecho son la primera causa de muerte en España. Se calcula que unas 30.000 personas fallecen cada año en nuestro país por muerte súbita. Ante un infarto, contar con un desfibrilador cerca es clave para salvar la vida. A los 10 minutos de producirse la parada cardíaca ya es prácticamente imposible salvar el cerebro. De ahí nace el proyecto Protege tu Vida, para que tengas un desfibrilador de uso muy sencillo en tu casa o en tu negocio. Llama al teléfono 900-730-061, di que eres espectador del programa Dando Caña y tendrás un descuento del 30%, además del regalo de un dispositivo antiasfixia. Llama ahora 900-730-061. Protege tu vida y la de tus seres queridos. 2 minutos de publicidad y enseguida volvemos con más asuntos. No se marchen. Estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 10 minutos de las 12:30 y tenemos que hablar de otro asunto. El próximo 14 de noviembre, Correos va a lanzar más de 135.000 sellos por la conmemoración del centenario del Partido Comunista. Nuevo sello de Correos. Esta vez será en modo de celebración del 100 aniversario del Partido Comunista de España. Un sello con un diseño en los que enseña la clásica hoz, martillo y estrella de 5 puntas bajo los colores de la bandera republicana. Este tendrá un valor de 0,75 € y una tirada de 135.000 unidades. Correos, en su página web, explica el porqué del sello de la siguiente manera. Es un partido con una historia con muchos rostros de mujeres y hombres que decidieron comprometerse para cambiar la realidad de un país injusto y desigual. Enaltece la figura del partido creado en 1921, pero no habla de las matanzas como la de Paracuellos o su participación en diferentes asesinatos. Parece ser que es algo que no importa mucho al presidente de Correos, íntimo del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el mismo que ascendió a su mujer, Isaura Leal, como secretaria general de Función Pública del Partido Socialista. Juan Manuel Serrano fue el jefe de gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista y después elegido a dedo como presidente de Correos por Pedro Sánchez, un puesto en el que cobra casi 200.000 euros. Y no es la primera vez que el presidente de Correos lanza un polémico sello. Con el propósito de concienciar a la población contra el racismo, lanzó uno cuyo precio se daba en función al tono de piel. Es decir, las estampas oscuras costaban menos que las claras. Diferentes fuentes criticaron que se infravalore el color más oscuro frente al más claro, cuando se intenta sensibilizar de la desigualdad. Este tipo de campañas se parecen mucho a las de países como Cuba o Venezuela, donde lanzaron una estampa en conmemoración del 20 aniversario del Partido Comunista Cubano. Los sellos siempre se han caracterizado por ser de Estado, por lo que utilizarlos como plataforma ideológica es muy delicado. En ese comunicado de Correos, tal y como hemos dicho, se olvidan de los asesinatos del Partido Comunista, de las checas o de la matanza de Paracuellos. Todo esto, además, mientras Bruselas está pidiendo que se investiguen esos crímenes. Parece, como denuncia tanto Partido Popular como Ciudadanos y Vox, que estamos ante una conmemoración del odio. Sí, a ver, aprovechando que está Enrique aquí, porque hay el Parlamento Europeo en su momento hizo una declaración donde condenaba tanto al fascismo como al comunismo, aunque hablaba más de stalinismo que de comunismo. Eso es. Porque Europa tiene un complejo con el comunismo que no se ha quitado de encima. Y entonces de hecho lo llamaba eurocomunismo. Sí, pero eso no hablaba de eso, hablaba de stalinismo,
pero creo que en todo el texto alguna vez salía no estalinismo, sino comunismo incluso, ¿eh? Claro, en lo que no sé es hasta qué punto esa resolución tenía valor, pero en su momento hablaba la resolución de que no estaría, no sé cómo, si bien visto, mal visto que los monumentos que exaltaran ambas cosas. Es decir, que de la misma manera que quedaría muy feo por un monumento a Hitler, quedaría muy feo tener un monumento a Stalin. Y quien dice eso dice, por ejemplo, el Partido Comunista, supongo. Pero no sé hasta qué punto era importante o el valor que tiene normativo esa resolución o como se llame, porque yo de eso no entiendo. No he tenido la suerte de ser eurodiputado. Pues no tiene ninguna. No tiene ninguna. Es una declaración que se hizo además a instancias del grupo mayoritario que era y sigue siendo, por cierto, el PP, el Partido Popular Europeo. Es una declaración como otras que se han hecho sobre, por ejemplo, que han molestado mucho, sobre el aborto, pero son declaraciones, es decir, con una toma de postura política del Parlamento Europeo. Y claro, lo que intentaba era, y lo que ha salido es como una condena hacia los totalitarismos, pero centrándose en los dos que han asolado Europa en los últimos años, ¿no? Que son el estalinismo y el nazismo, básicamente, porque el fascismo, pero bueno, pon los totalitarismos de derecha. ¿Pero ponía nazismo o fascismo? ¿Ponía nazismo o fascismo? No, ponía, sí, no sé si fascismo o totalitarismo de derecha, sí, fascismo, lo que sea. Pero en cualquier caso está... Nazismo y comunismo. Nazismo y comunismo, ¿eh? Nazismo y comunismo no. Nazismo y estalinismo. Estalinismo, sí. Nazismo y estalinismo. No podía poner comunismo, porque había Partido Comunista. Porque hay un grupo de partidos comunistas europeos, además de varios países europeos, entre los cuales tenemos a uno, creo, o teníamos en mi época. Por lo cual, si usted dice que estos son reprobables, están fuera de la ley, pues entonces empiece usted a depurar en su propio Parlamento. No podía poner eso, por lo cual fue una declaración de pureza democrática y de condena a los totalitarismos de ambos lados, pero claro, con prudencia. Fueron una declaración, no tiene después objeto. Eso por una parte. En segundo lugar, son muchos los casos, por ejemplo, esto ahora es un sello, ¿no? Son muchos los casos en que se puede hurgar en un momento de la historia en que se va a encontrar que no ha sido nada ejemplar, ¿no? Yo qué sé, en Francia, desde luego hay monumentos a Napoleón. La visión moral de Napoleón, que tuvo su damnación moral. Por eso te digo que, bueno, ¿esto qué es? Hombre, independientemente que tenga ahora cierta intencionalidad política, que no lo sé, porque verdaderamente es más anecdótico. Este es un reconocimiento, de hecho, de un partido que, oye, que ahora mismo tiene a dos ministros, a la Yolanda y al Garzón. Que tiene zonas oscuras horribles en su pasado, que para mí sigue siendo hoy en día un peligro para la democracia, porque tiene una visión totalitaria, es verdad, pero también es verdad que es un partido legal, que tiene a dos ministros y tal. Lo que habrá que ver cuando se cumpla el centenario de la Falange si también hacen Enrique, discúlpame, que estaba justamente leyendo esa resolución del Parlamento Europeo sobre la importancia de memoria histórica europea para el futuro de Europa, así se titula, y lo que dice es que considera que algunos Estados miembros, las ideologías comunista y nazi, están prohibidas por ley, y además también hace referencia a que los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones, y fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX. Sí, el documento es bueno. El documento es bueno. El documento es bueno, sí. Pero, claro, si no tiene valor obligatorio, porque si no, la estatua de Largo Caballero tendría que desaparecer en cuestión de años atrás. No, ¿sabes tú dónde tiene lo que tiene valor obligatorio? Lo que está pasando, por ejemplo, con Hungría. Es decir, si la Comisión y, por lo tanto, el Tribunal de Luxemburgo, no el de Derechos Humanos, es el de Luxemburgo, considera que determinado país no respeta los derechos fundamentales de los tratados, por ejemplo, porque se hace, por ejemplo, limita la libertad de expresión o
prohíbe partidos políticos demócratas o cosas de estas, eso sí tiene un valor ejecutivo, no tiene como se está viendo. Pero una declaración del Parlamento no. Una declaración del Parlamento es una declaración política que orienta... Ya, pero por ejemplo en esa declaración se establecía un día de las víctimas del nazismo y el comunismo. Sí, sí. Que creo que en España ni se ha usado. No, ni se ha usado, porque es que se recomienda. Ya. Bueno, a mí esto me parece alucinante, es una utilización más de una institución, o sea, ya como Correos. Yo creo que lo mejor que se hizo en su día fue esa privatización y mantenemos extrañamente esa designación a dedo del presidente del gobierno, del que fuera su jefe de gabinete, que nos sorprende con una decisión totalmente política. Hombre, a mí si la explicación que se da sobre el sello hubiese añadido es una ideología que asesinó a millones de personas en el mundo y que está detrás de las peores dictaduras de hoy en día, pues todavía aunque se saque, dice, bueno, pues será la conmemoración a Kim Jong-un, será la conmemoración de Maduro, será la conmemoración de los sucesores de los Castro. Digo, no, es que... No, pero Antonio, es el Partido Comunista de España, perfecto, por lo cual no se puede decir que el Partido Comunista es responsable. Pero sale una hoz y un martillo. Pero estaremos igual eso que al igual que a lo mejor el PP no es exactamente la Internacional Demócrata de Centro, nadie duda de que la ideología comunista, precisamente trabajando en red, lo hemos visto en sus movimientos internacionales, en muchas otras facetas aquí, sí que comparten valores, comparten principios, comparten políticas. Aquí lo hemos visto, si es que hace poquito nos han querido limitar los precios de los productos, que es lo que se viene haciendo en Cuba. Quiero decirte que es que tenemos ministros que copian exactamente las políticas de hoy en día del comunismo. Negar cuáles son sus orígenes y cuál es en la teoría marxista, lo que yo recuerdo levemente de filosofía de Coe, que era algo así como la dictadura del proletariado, justificando la violencia como paso previo a la libertad de los entes después de las personas, después de haberse desenajenado de la ideología, de la religión y de todos los entes que enajenaban a la persona. Hombre, es una justificación, una llamada constante a la violencia, la cual subyace hoy en día en muchos de estos partidos. En España, hombre, querer hacer billar a un partido, al partido del Frente Popular, al partido de las Checas, al partido de Paracuellos, a mí me parece brutal, fuerte, sobre todo cuando teóricamente ellos dicen que están en un proceso de reconciliación con la mal llamada ley de memoria histórica, de memoria democrática, cuando es evidente que ya no solamente nos enfrentan, sino que encima exaltan más todavía a un partido que es responsable también en esa guerra civil de millones de cientos de miles de muertos. Con lo cual, oiga, pues mire, creo que hay otras cosas que conmemorar en este país. El trabajo de muchas ONGs, el trabajo de infinidad de personas autónomas de todas las ideologías, que estoy seguro que han hecho mucho más por este país que el Partido Comunista. Pero si me permite. Sí, claro. Bueno, primero, le podría citar otra persona que fue nombrada a dedo, y por motivos políticos, y colocar a un amigo al frente de Correos. Sí, pero nosotros lo privatizamos, acuérdate. Sí, pero... yo fíjate, todavía te diría, el movimiento... ¿A quién me refiero, no? No, ahora mismo no sé a quién te refieres. Feijóo. Bueno, perfecto, pero ¿Feijóo qué hizo? ¿Qué hizo Feijóo? Y además lo haces muy bien nombrando. Estar muy poco tiempo. No, me encanta que lo nombres. ¿Qué hizo Feijóo en Correos? Estar muy poco tiempo. No, ¿qué hizo Feijóo en Correos? Lo mejor que puedo decir de él es que no tuvo tiempo de hacer gran cosa, porque lo que hizo no fue bueno. ¿Qué hizo en Correos? Privatizarlo. No. Eso... Estuvo en el proceso de privatización. No. Y pasó a ser un ente eficiente. Seamos justos. Como en el Instituto Nacional de Salud, también estuvo al frente, hizo un gran trabajo en su momento. Creo que muy difícil, pero seamos justos. Sí, es verdad, Feijóo estuvo al frente. Pero no era el jefe de gabinete del presidente del gobierno y que yo recuerde no hizo ningún sello conmemorativo a ningún partido amigo de la violencia. Aunque solo sea por eso, la comparación, hombre, sabes que yo te aprecio mucho, pero creo que esta comparación no es muy pero quiero decir, sobre todo me refería a ha sido nombrado a dedo por ser amigo y tal. Bueno, pero eso todos los pero es que en ese momento en aquel momento se nombraba a dedo a Correos y a todos los de detrás porque eran funcionarios públicos. Que estuvo a punto, por sugerencia de Loyola de Palacio, que estuvo a punto, estuvo cerca, estuvo propuesto para ser su jefe de recursos humanos en Correos, fíjate, o sea, por eso me lo sé, ¿no? O sea, que no, lo digo con toda tranquilidad, porque Loyola le sugirió mi nombre desde un punto de vista profesional. Evidentemente, mi ideología en Loyola la conocía muy bien, que es de centro-izquierda, pero yo he estado en empresa pública mucho tiempo y estoy ejerciendo como profesional. Pero bueno, quiero decir, eso por una parte. Y segundo, hombre, no es... A usted le molesta
posiblemente a mí también. A otros les molesta, como es bien sabido, lo que están haciendo contra los símbolos del otro lado. Pero no me parece reprobable ni que una emisión de sellos celebre pues, el centenario de un partido que es libre, que en 100 años ha tenido, evidentemente, los horrores que se ha dicho. Para mí no ha tenido ningún acierto, que eso también es verdad que habría que saber por qué lo celebran, pero bueno, que ha sabido mantenerse y que tiene 2 ministros. No me parece una cosa muy reprobable. Es que nadie sabe lo que hay en los sellos hoy en día, que se utilizan muy poco. Pues se puede decir, no, es que es otro pasito más en la banalización del mal y tal. Pues es que esto es tan pequeño que no me parece reprobable. Me parece que es casi una cosa técnica, ¿no? Ahora, que a usted le moleste, me parece bien, pero vamos, no le daría una importancia política. Sacar un sello con la hoz y el martillo, una cosa técnica. Por cierto, yo lo veo como bastante... La hoz y el martillo con el color morado en el mango del martillo de la hoz. No, es verde, es verde. Sí. El mango es verde. Uno es verde y el otro es morado. Sí, uno con es el rojo, uno amarillo es y verde morado. y el otro es morado, curiosamente. Lo del verde eso es lo que no termino de entender. Porque de la bandera republicana sí, el ecologismo. Sí. El ecologismo. El ecologismo, Yo claro, pensé que era el una especie ecologismo. de... Esa parte Podemos, esa ya me la había perdido de yo. mezcla entre Ya bandera gay si me decís que en 1921 republicana. había ecologismo, pues fenomenal. Pero es posible. El ecologismo, Francas, claro, y eso. mañana te vas a tu tierra. Sí, señor. Tenéis la cena del Club Tenemos de la Amigos cena. en Barcelona. Espero estar en mejores condiciones, al menos no peores que hoy, para poder seguir ¿Qué vas a...? con el plan de irme Pero a sea cenar como sea, vas a Barcelona. ir. Sí. Vas a animar al Barça para No, se anima solo. la mini Copa Europa, ¿no? El Barça se anima solo. Sí, ya veo, ya. Va primero en la Liga, 5 puntos del siguiente, aunque Y por en ahí Europa acabarán no va, en 2. ¿cómo va en Europa? No sé, es una cosa distinta. Para ir a Europa hay que quedar bien aquí, ¿eh? Sí. Bueno, Si quedas mal aquí no mejor, vas a Europa. Francas, que hablemos de la podemos cena. hablar de lo que queráis, ¿eh? Ya, sí, ya no lo tengo sé. ningún problema yo para hablar de fútbol, vamos. La cena de Barcelona. Vamos a poner el número de teléfono para si algún catalán nos está viendo y todavía no se ha apuntado y quiere hacerlo de última hora. Este número de teléfono que van a ver en sus pantallas, 91 616 24 64. Como saben, va a estar Julio Ariza, Xavier Rocajo, también José Javier Esparza, y a Francas también se lo llevan, aunque por la mañana estarás aquí dando Sí, caña. espero poder estar aquí y salir de aquí después zumbando, y además el hotel donde cenamos está en la zona del mar de Barcelona, que es una zona muy bonita, francamente muy agradable. Pues ¿Puedo que se decir? acerquen todos. Sí, adelante. Puedo terminar Claro. como información de lo de antes del partido. Los partidos comunistas en Europa, que no es propiamente exactamente lo del Partido Comunista Español, tienen cierta bula, digamos, por una razón muy sencilla, porque tuvieron, como Stalin, un papel determinante en la victoria sobre el nazismo. Entonces, Que tiene cierta pensaba bula, yo pero- que Enrique iba a hablar de la cena del Club de Amigos y he visto que no. 91 616 24 64. Pausa para la publicidad y a la vuelta, Ana Agullo con Crónicas de Manicomio. Por cierto, recordarles que este próximo sábado 12 y domingo 13 de octubre se celebra en el Pabellón de Cristal del Recinto Ferial de Casa de Campo de Madrid la Feria del Coleccionismo Militar, no solo militaria. Compra, venta, intercambio de todo tipo de artículos militares, uniformes, medallas, documentos, libros, fotografías, maquetas, juguetes, banderas o cascos, y además exposición de vehículos militares de época, grupos de reconstrucción histórica, asociaciones y hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas y galería también para los más pequeños. Entrada, 5 euros, donativo a la Fundación Don Rodrigo. Ojo, que los niños de 12 años pueden entrar gratis. Más información en esta web que están viendo en sus pantallas. Muy poquito tiempo, un breve respiro y estamos de vuelta. No socialcomunista nos quiere ocultar lo que vivimos y te mostramos, las colas del hambre. Si lo escondes el problema es que no hay problema. Claro. Entonces vuelven las colas, digo. Ciudadano que mañana a las 9:15. Bueno, saludamos ya a nuestra mesa Ana Agullo con sus Crónicas de Manicomio. Ana, no te esperaba hoy por aquí. Pensaba que no habías cobrado. No, yo sí he cobrado y además, bueno, no todos los meses, pero... No, pero ¿cobrado en qué sentido? No, es que dicen las malas lenguas que en el Toro Televisión los trabajadores no han cobrado las nóminas. Por eso
no sé. Por eso te preguntaba, para quedarme yo tranquila y saber que mañana podríamos ir a tomar un café juntas, pero bueno, ya veo que... La verdad es que viene bien recordar el chiste del día, ¿no? Porque ha sido una broma que hacen algunos, pues porque como maldad al final se puede hacer sin tener que contestar nada o sin preguntar, pues si cuela, pues lo he dicho, pues a veces, bueno, pues está bien meterlo en la sección de crónicas. En fin, vamos a seguir con el manicomio y con otras noticias. Cuéntanos, Ana, ¿qué traes para hoy? Sí, porque la nueva propuesta de la Diputación de Igualdad de Córdoba y el Instituto de las Mujeres ha anunciado y ha querido hacer un programa piloto de educación sexual para los más pequeños. Este programa integral sobre la educación sexual se impartirá en 8 centros públicos educativos de la provincia. ¿Cómo? A través de 24 talleres y tal y como lo han anunciado además en sus redes sociales, con el objetivo de elaborar una propuesta modelo que sea referente para su implantación en otros colegios. Y no solo eso, matizan que este programa busca fomentar el desarrollo de una sexualidad sana e igualitaria y combatir las ideas distorsionadas y violentas que promueve la pornografía. La delegada de Igualdad de la Diputación de Córdoba, Alba Doblás, ha agradecido la iniciativa del Instituto de las Mujeres y la gran acogida de los centros educativos participantes y ha subrayado la importancia de incorporar formación en educación sexual y en salud sexual también reproductiva en el sistema educativo desde edades muy tempranas. Lo mismo ha hecho en Twitter Antonia Morillas, directora del Instituto de las Mujeres, indicando que cuando no se incorporan la educación sexual en el sistema educativo público, lo que se transmite es que hablar de sexualidad, hablar de afecto o hablar de violencia es un tema tabú. Los talleres se desarrollan durante los meses de noviembre y diciembre. ¿Y en qué van a consistir? En los cursos de educación infantil, estamos hablando de niños que van desde el nacimiento hasta los 6 años de edad, se van a abordar temas tan idóneos como de dónde venimos, el embarazo, el parto y la lactancia, a través de cuentos pedagógicos sobre las distintas fases de la maternidad, sin dejar de lado los distintos modelos de familia. En el ciclo de primero y segundo de primaria, niños de entre 6 y 8 años, mediante una dinámica participativa, el alumnado va a poder identificar las distintas partes del cuerpo y además trabajar los valores como el respeto y la diferencia, así como la libertad y la capacidad de poner límites para prevenir situaciones de abuso. Si vemos al ciclo intermedio de primaria, entre tercero y cuarto, estamos hablando de niños de 8 y 10 años, se van a realizar sesiones en torno al significado que tienen para los menores conceptos como el amor y la sexualidad para la promoción de relaciones basadas en buenos tratos. Y el último, el ciclo superior, entre quinto y sexto de primaria, niños de 10 a 12 años van a aprender a conocer y asumir los cambios físicos y psicológicos en la pubertad con el fin de mejorar también su autoestima. Yo no sé, pero cada vez que veo este tipo de iniciativas o cursos de educación infantil que empiezan siempre en colegios públicos para luego hacer como una especie de prueba piloto para el resto de centros en este tipo de temas a niños que tienen pues, entre 0 y 12 años... Siempre es igual, es que yo estoy harto ya de esto de los talleres, de la sexualidad con los niños, es que es pura obsesión lo que tiene la izquierda con los niños. Es que eso que has contado suena en papel, suena incluso bien, pero es que tratándose bueno, bien a media. Para un niño de 6 años el embarazo y la lactancia, como no se pretenda que dé leche a las vacas. Pero tratándolo de alguna forma un poco más tal, pues puede incluso sonar bien, pero tratándose de la izquierda, evidentemente yo no me fío un pelo de lo que pueda hacer en los colegios privados, sobre todo de quién pueda impartir esos talleres, que es lo que más me preocupa. Que evidentemente esos talleres estarán impartidos pues, por chiringuitos feministas, por las amigas de Irene Montero, no van a ser docentes de los centros públicos. Y es que, de verdad, yo tengo 35 años y yo no he salido ningún tipo de pervertido sexual, ni ningún tipo de violador, ni nada. Y a mí nunca me han impartido esta serie de talleres en el colegio. Yo me acuerdo que en el instituto había una charla que era sobre el uso de anticonceptivos, preservativos, etcétera, que era cuando teníamos a lo mejor 14 o 15 años, sobre las enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Y ya está, pero no entiendo esta obsesión de que un miembro de una asociación tenga que ir a los colegios a explicarte cómo tienen que ser tus relaciones afectivas, cómo tienen que ser tus relaciones sexuales, de qué género te tienes que sentir, que puedes elegir tu propia sexualidad, tu propio género. Es que de verdad que es una forma de adoctrinar al final en la militancia política, que es lo que están haciendo. Ya se parte de un error conceptual al definir la palabra. O sea, una cosa es la información sexual y otra cosa es la educación sexual. De la misma manera que la educación cualquiera, social, tal, la responsabilidad de la educación es de la familia y en quien la familia delegue. Y es que a mí lo que puede delegar con quien quiera. Lo que más me molesta de todo esto es que no se hace hincapié en lo más importante, que es la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Porque han aumentado una barbaridad, una bestialidad. Las infecciones de VIH en los últimos años ¿por qué? Se han multiplicado ¿Por qué?
No lo sé, porque no hay educación sexual. No hay educación sexual en el sentido estricto de información sobre las enfermedades de transmisión sexual. Porque se han disparado, se dedica por el auge de las aplicaciones, por el auge de... Bueno, pues... O sea, si alguien tiene dudas de por qué se han incrementado las enfermedades de transmisión sexual, las violaciones, etcétera, que pregunte a cualquiera que sepa algo y se lo explicará enseguida. Porque no hay en el yo te lo digo, yo lo fomentas, en el momento que fomentas la sexualidad a según qué edades, lo que estás haciendo es promover todo lo que va a acabar mal. Claro. Es así de simple, porque eso tenía unos tiempos. Tenía unos tiempos y unos procesos. Si ahora mismo un niño / niña de 14, 13, 12, 15, 16 años ha experimentado todo lo normal, va a pasar a lo patológico poco después. Y lo patológico es, por ejemplo, la violación. Por poner un ejemplo. Y eso se va a dar seguro. Es muy simple. De todos modos, yo lo que sí recomiendo a los padres que se ven afectados por eso, porque claro, lo de la educación sexual de niños hasta 6 años y niñas tiene su mérito, de 6 a 8 también y de 8 a 10 ya sería menos. Y es que no es educación sexual. Pero les recomiendo una cosa que me recomendó a mí una persona que colaboró con esta casa mucho tiempo, que es Ramón Pi, que es un personaje excepcional. Y me decía, cuando en Madrid se puso la famosa ley, no sé cómo se llama, la trans o la que sea, donde se podía entrar en los colegios a explicar no sé qué, Ramón decía a los padres de amigos suyos, es muy fácil, cuando os propongan eso, decir que sí, pero que lo grabáis. Vais y grabáis la charlita entera. Y a partir de ahí veremos si va un abogado, un juez o a ningún sitio. Pero que sepa, claro, una cosa es lo que se da en clase de biología, que es una asignatura que sepa yo, incluye el cuerpo humano a edades tempranas, ¿eh? Y la suele dar una persona que ha estudiado para darla. Otra cosa es cuando viene alguien a explicar y a pontificar sobre el sexo, y es que la educación sexual eso hay que grabarlo. La educación sexual es advertir y educar en cuanto a lo que he dicho antes, en cuanto a enfermedad de transmisión sexual, en cuanto al uso del preservativo, el uso del anticonceptivo, etcétera. Eso es la educación sexual. Pero igual eso tendría que darlo el médico del centro, si los centros tienen médico, y no una señora o un señor de la asociación de al lado, un médico que no se sabe, claro, pero es que ahora no lo dan médicos. Sepa yo, lo da la asociación Pichurri, Pichurra, Pichurro, que no se sabe exactamente qué titulación tiene ni qué objetivos persigue, o sí se sabe demasiado. La cuestión, por ejemplo, es que defienden que de no hacerse se trata además como un tema tabú y permite que el alumnado lo que haga es recurrir al porno. Entonces, ellos alegan un informe de Save the Children que se hizo sobre la pornografía y la adolescencia, en el que indicaba que el 53,8% de las personas que habían encuestado, que luego también hay que ver la letra pequeña porque nunca sabes a cuántas personas se encuesta, habían accedido por primera vez a la pornografía antes de los 13 años. Entonces, claro, alegan que teniendo en cuenta pues, esos datos tienes que... Yo estoy de acuerdo en que eso pasa, pero que lo que se pretende es, para que no cojan la pornografía fuera del aula, que la tengan en el aula, es pornografía igual. Entonces, cuidado, porque de la formación o la información, en ese tema la pornografía va a una raya muy sutil, pero tampoco creo muy que sutil, que se la salta casi todo el mundo. Acabe viendo un vídeo... No, y si lo ve... que los padres son responsables de que ese niño no consuma pornografía. A los 6 años, la imagen de la maja desnuda y la maja vestida produce los mismos efectos hormonales a un niño, una que otra, con lo cual falla algo, porque eso no produce los mismos a los de 25. Esta educación sexual que intenta hacer distinguir al niño lo que es pornografía y lo que no, ya da por hecho que el niño va a ver pornografía. El niño no tiene por qué ver pornografía, para eso están los PIN parentales en las televisiones, en las tablets. Un niño no tiene por qué tener un móvil con 10 años o con 9 años porque puede acceder a la pornografía, y si lo tiene, pues hay formas y aplicaciones para que los padres puedan bloquear ese tipo de páginas. Es que hay millones de cosas, lo que pasa es que esto se da por hecho ya en este tipo de leyes educativas, que el niño ya va a consumir pornografía, entonces tienes que intentar hacerle diferenciar lo que es pornografía y lo que no. No, es que el niño no tiene que ver pornografía. Sí, la propia directora del Instituto de las Mujeres quien defiende esa propuesta por eso. Tiene razón en una cosa, que desgraciadamente los padres españoles, o muchos padres españoles, su capacidad de educar a los niños puede ser que la tengan, pero no la usan. Y desgraciadamente mucho niño / niña, su educación no en sexual, sino pues su educación global no se sabe de dónde viene. Se perdió. Claro, y eso hemos conseguido a base de que lo importante no es educar, sino que es trabajar mucho, trabajar mañana tarde, tener una vida muy realizada y no sé qué, y los niños como el perrito, pues con sacarles a mear ya vale, pues entonces tenemos un problema. No, yo sobre todo es el tema por donde va Francás y donde lo que acaba de decir Isaac también, que decirte, escuela de padres, que decir, que antes que a los niños, pues yo que tengo 3 niños de 6, 7 y 8 años, digo, no sé cómo son los roles hoy en día, pero desde luego desconozco cómo serán los roles sexuales con 12, 13, 14, 15 años.
y el primero que lo tengo que conocer soy yo. Pero es cierto que creo que ha habido durante mucho tiempo una cesión absoluta que la educación en valores es cosa de los colegios. Los colegios son para la adquisición de conocimientos, la educación en valores tiene que estar en la familia y por tanto yo creo que no cualquiera vale para dar esos cursos, igual de la misma manera que creo que mejor terapeutas, mejor médicos que voluntarios de asociaciones que intentan aplicar, y esto lo he vivido yo muy de cerca, la ideología hasta en esto, que es sorprendente, ¿no? Incluso generar enfrentamientos en institutos. Oiga, hace falta más información, hay que parar enfermedades de transmisión sexual, que evidentemente, por desgracia, es algo que no se ha logrado cortar y además sigue creciendo, pero hay que hacerlo con cuidado y asumiendo que los padres tenemos una corresponsabilidad, no, una gran responsabilidad en todo este asunto y muchas veces las familias decidimos delegarlo en quien no debemos, ¿no? En fin. No sé si Enrique quiere decir una cosa. Sí. Quería decir un par de cosas. Hombre, hoy en día la adquisición en valores está repartida, yo creo que en 4 de distinta potencialidad. La familia, por supuesto, que desgraciadamente, lo que decís, educar a los padres, llevamos 2 generaciones perdidas. Mucho, llevamos 2 generaciones absolutamente sometidas, con grandes números, hay excepciones, sometidas a un orwellianismo de lavado de cerebro, más las redes, más tal, perdidas por un mal sistema educativo. Yo creo que también la escuela debe dar formación en algunos valores, por ejemplo, valores cívicos, yo sí que creo que hay que ser activamente y sectariamente pro-democrático, en fin, este tipo de cosas, y se puede. A mí me lo dieron desde luego en el liceo. Tercero, desgraciadamente, porque es muy difícil controlar, los medios de comunicación y las redes están condicionando la educación en valores de nuestro niño, lo queramos o no es así, y no sabemos todavía, los que guardamos cierta lucidez, cómo controlar eso. Y cuarto, la justicia, porque cuando la justicia se pronuncia, hace pedagogía, esa sí que va poniendo dónde está el bien y el mal que esa sociedad ha decidido. Y en este país no quiero hablar de la justicia porque es llorar. Dicho esto, lo que plantea esto, estoy de acuerdo absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho don Isaac al principio, puede hasta sonar bien, ¿no? El planteamiento, ¿no? Pero no se puede analizar unas medidas fuera del momento histórico ni de la sociedad en la que se vive. Y yo creo que realmente esto es una medida de endoctrinamiento en lo woke, así como suena. De hecho, sí. De hecho, sí, desgraciadamente. Porque va a depender de quién lo da y no va a ser el doctor Freud el que lo va a dar, ni va a ser... van a ser eso, el chiringuito, la asociación LGTBI de no sé qué y tal y cual. Y claro, o sea, hay que ser realista, la política es lo del realismo. Las intenciones declaradas son muy buenas, están muy bien programadas y al final lo que haces es destruir la infancia porque quieres una sociedad woke. Entonces, a mí me causa preocupación. Ana, ¿qué más noticias nos traes hoy? Ayer contábamos cómo los jóvenes que habían recibido el bono joven cultural acababan revendiéndolo en Wallapop. Pero es que, investigando por esta plataforma de ventas online, hemos descubierto que no han sido los únicos. Algunos usuarios, ante lo que han denunciado como la ineptitud de la seguridad social, se han visto obligados a vender determinados productos en Wallapop al haber recibido, sin haberlo solicitado, el ingreso mínimo vital. Los usuarios denuncian que ahora la Seguridad Social exige que le devuelvan el importe que cobraron, a pesar de haber demostrado posteriormente por carta que, aunque en su día no lo solicitaron, sí que cumplen los requisitos exigidos. Pero es que es más, esto es uno de los errores que se ha visto por la actualización de esa renta. Contaban, por ejemplo, los expertos cómo de repente una familia podía haber estado recibiendo esos ingresos porque se actualiza con respecto a las rentas del año pasado y la administración tarda entre unos 10 o 12 meses en volverlo a actualizar y hacer todos los trámites pertinentes. Entonces, hay muchas familias que de forma, por un fallo en la administración, han cobrado ese ingreso debido a esa falta de actualización y entonces ahora se encuentran con el problema de tener que devolver, pues en esta situación, dinero que obviamente no tienen. Pero esto, lo de Wallapop, creo que es por el bono cultural, ¿eh? No, pero es que aparte del bono cultural... Es distinto. Es distinto. Han mezclado dos... Bueno, ha dicho una después de otra. Claro. Ayer Ana nos contó el asunto del bono cultural. Sí. Y indagando por Wallapop se ha encontrado que también había personas que querían el ingreso mínimo vital. O sea, que han recibido el ingreso mínimo vital por error. No, por eso. No el ingreso mínimo vital, sino, por ejemplo, el paro. Hay gente que una vez ya no tenía que recibirlo, ha seguido recibiéndolo, muertos que han recibido no sé qué. Pensión. Entonces,
Claro, lo normal esto es que se devuelva inmediatamente. Claro. Que eso es lo que hay que hacer. De todos modos, eso no obsta para que la Administración, si lo hace mal, reciba algún rapapolvo de algún tipo de manera. Porque no es de recibo que la Administración tarde 13 meses en actualizar una cosa de estas. Nos encontramos con lo cual, yo no sé ahí quién tiene que llevarse, como mínimo un palo los dos. El que solo ha gastado diciendo, hombre, mira, qué chollo. Me ha llegado y no... Y el que no ha trabajado a la hora... pues tendrían que llevarse un palo cada uno respectivamente y no sé cuál peor. Es curioso como en los dos casos, los dos diferentes tipos de perfiles lo que han hecho es vender en Wallapop determinados productos para conseguir dinero. Echa la trampa, eso es así. Aparte de notar una vez más que es un problema que tenemos estructural y que va a necesitar algo de tiempo, pero que se nota aquí, como se nota en la utilización de los fondos europeos, es que o hacemos una reforma en serio de la Administración, o se nos va a ir por ahí toda posibilidad de progreso económico. Es un desastre. Pero bueno, que no tiene que ver ni con los economistas del Estado, ni con la mayoría de los TAC, ni nada que ver. Tiene que ver con un sentido organizativo moderno y una utilización de los medios hoy en día, las nuevas tecnologías, y desde luego un replanteamiento de la porosidad entre las autonomías, que es una vergüenza. Pero fíjate que ha habido una reforma real, ha habido una reforma real que consiste en que no te atienden ni las ratas y que espabilate por teléfono. Entonces, con ese tipo de reforma, lo que hay que hacer es coger al que ha decidido esto y correrlo a buinazos por una plaza de toros. Luego también es una falta en el cálculo de base, porque el gobierno en un primer momento dijo que iba a llegar a ayudar hasta 850.000 hogares vulnerables, 2,3 millones de euros, que apenas han recibido 428.000 familias el ingreso mínimo vital. Entonces, ya de base, si propones una cosa que va a afectar al doble de familias y luego se te queda en la mitad, es que algo funciona mal. Sí. No, la intención del gobierno probablemente funciona mal. Tiene que saber, Escribá lo dice, la idea es muy buena, he diseñado una cosa que dice, pero ¿quién lo va a aplicar? Pues eso era como cuando Estados Unidos vendía los mejores aviones de caza o los segundos mejores a Libia. Dice, da igual. Pues no tienen pilotos. Yo te lo vendo y tal. Yo tengo aquí un sistema, sí, pero después lo tiene que aplicar Pepe, y Pepe no sabe ni puede ni tiene. Está hecho adrede, es decir, si yo consigo anunciar una medida y digo que va a afectar a 2 millones y consigo que solo afecte a 5 personas, el dinero lo tengo para la siguiente. Y así sucesivamente puedo anunciar medidas y medidas y medidas, sabiendo que el 80 o el 50% no lo voy a poder hacer. No va a comer seguro. A mí esto no me sorprende. Yo no sé quién le sorprende que esto funcione así. Si España es raro que algo funcione bien en España. Pues hay cosas que funcionan bien. ¿El qué? ¿La pues corrupción? Mira, por ejemplo, yo me he llevado una sorpresa siempre. Quédate tú un mes sin cobrar la cuota autónoma. Tienes un problema, pero que me he encontrado que desde que estoy en Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, el trato al ciudadano, hasta la COVID, funcionaba de maravilla. Y después me enteré que estaba privatizado. O sea, que era una empresa que hacía todos los trámites del Ayuntamiento de Madrid. Supongo que es verdad, porque igual me engañaron. Pues fantástico. Titularidad pública externalizada. Es un sistema fantástico. Voy a contar una anécdota incluso, O sea, me cambié, claro, cambiar de domicilio para poder poner el coche en la calle, aparcar todo eso. Entonces resulta que recibo una llamada diciendo, desde el sitio que fui, que fue a la otra punta de Madrid, porque con la cita solo podía ir a la otra punta, diciendo que se habían equivocado en no sé qué, que me iban a mandar el nuevo, porque con este no podía aparcar porque había un error de no sé qué cifras, que habían puesto la matrícula, no sé qué mal. O sea, que incluso a ese nivel de preocupación. Y después me he encontrado que eso se ha repetido siempre Ayuntamiento de Madrid. Ahora, ya como cuando voy allí, veo que pone sin cita previa no entre, digo, iros a freír espárragos y ya está, porque claro, si tienes que llamar, no te cogen el teléfono a nadie. Y cuando te lo cogen, la cita es para acá o cuando seas mayor... Pues nada. Quiero romper una lanza, como hice ayer por la noche, por los usadores del Wallapop, para eso del bono joven, etcétera. Maravilloso, eso es maravilloso, porque tienen toda la razón. La picaresca española, que es uno de los grandes inventos de España, que además tiene mucho de supervivencia, porque es eso. La picaresca española es la mejor arma defensiva que tenemos contra la ideología woke y por lo que no pasarán, porque siempre contornaremos las leyes estúpidas, la no sé qué. Y claro, cuando uno no es capaz de hacer una política cultural decente ni crear bibliotecas, cuando uno dice que la historia de España empieza en 1808 en los colegios, ¿verdad? Suena tan a cachondeo, lamentable y patético el decir, pero lo que voy a hacer es darle 300, yo qué sé, lo que sea,
a un joven por llegar a los 18 años para que se culturice, que hace muy bien el joven de 18 años, mira, yo lo que necesito es la pasta, voy a ver qué hago con esto y tal. Y poner en evidencia una medida Es que suponer que con caridad demagógica, es con jugar, caridad. que culturizarse es jugar a la Play. Hay que ser muy ceporro mental para creer que culturizarse es Sí, por jugar a eso la te Play. digo. O sea, que- ¿Pero qué necesita el chaval? La pasta. Pues Claro, muy bien, hace muy bien. Sí, pero el voto lo jugar a gana. la Es una Play y es una ganar medida para dinero. ganar votos. Está Ah, muy bueno, bien no, porque, por eso, porque sí, dejan eso. evidencia tal, pero bueno, pues ya el voto del No, no. al Partido Socialista lo va a tener. Pero Entonces, no, si yo estoy a favor del que la ha utilizado inteligentemente. Ahora, claro, el que ha hecho la medida tiene toda mi reprobación, estoy contigo. Y que sea, he dicho demagógica con caridad, probablemente electoralista, claro. Sí, pero ahí también entraría otro debate, que es, por ejemplo, si esa persona no necesitaba el bono cultural, porque obviamente para tener videojuegos que luego no va a querer usar porque necesita el dinero, que no lo pida tampoco. Que luego esa es otra, ¿no? Pero ¿cómo no lo va a pedir? Hombre, ya, ¿y No, por me qué refiero. No es una Ya, medida pero si es una general sí. para todos los que cumplen 18 Sí, pero años. que luego la ley hay que cumplirla, que si aquí se habla, o sea, me refiero, que, Pues ya lo ha que es hecho, una medida que, pues es ya. que está mal hecha. Pero ha cumplido la ley. Claro. Tú me Sí, das para a mí luego 400 revenderlo. euros Bueno. para comprar juegos, ¿no? Pero igual Y no yo es del compro todo los ético. juegos. Claro. Lo que no me ha prohibido la ley es que venderlo. después esos juegos los venda de segunda mano. Eso no me ha No, prohibido. que está claro que la medida Pero es igual cuanto no es del menos... todo ético, que es lo que quiere decir sí. Ana. Bueno, habría que verlo. Bueno, la picaresca es Habría que supervivencia, verlo. no ética. No, es pues ya, supervivencia. ya que se pueden gastar el dinero en cosas culturales, pues le digo a todos esos jóvenes que se suscriban. concierto que se entra dentro suscriban. de ese bono. Entra, bueno, que vengan a mi concierto y compren la entrada el 14 de enero para mi concierto en el Teatro Barceló y que se suscriban a Twitch, que también es... Lo que quería decir con esto, antes de irme, es que se utiliza el dinero en cosas que obviamente necesitan los ciudadanos, que bajan impuestos, por Pero ejemplo. yo- y yo- que Hoy ir al y que concierto se- de Isa, que os también. estáis enrollando mucho ya, ¿eh? Nos tenemos que ir a Eso, a mi publicidad. concierto. Nos prometiste el sitio, ¿eh? Estáis invitados. vale, Estáis vale. invitados al concierto del 14 de enero, Teatro Barceló. Las entradas están en mi página de Facebook o en la página de Facebook de Los Meconios. En la primera publicación ahí fijada podéis comprar la entrada. Ana, antes de despedirnos, que nos están preguntando los espectadores qué es lo que ha pasado con el Toro Televisión, si los trabajadores de esta casa hemos cobrado o no hemos cobrado. Tanto Ana como yo podemos confirmarle a todos los que nos están viendo que hemos cobrado en tiempo y forma. Antes nos lo hemos tomado un poco a broma porque, bueno, este tipo de campañas hay que tomárselas un poco así. Sí, porque si no... En fin, gracias Ana, nos vemos mañana a las 12 con más asuntos y te esperamos en Crónicas de Manicomio. Nos vamos a una breve pausa de publicidad y sobre todo con estas campañas, pregúntense a quién y a qué obedece. Nosotros a todos ustedes, les esperamos a la vuelta. Ya estamos de vuelta en Dando Caña y saludamos ahora en nuestra mesa a Eduardo Mora. Muy buenas tardes, Hola, Eduardo. muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, este domingo, día 14, es el Día Mundial contra la Diabetes. Sí, el lunes me parece. ¿El lunes? ¿14 es lunes? 14 sí, es 14 lunes. es lunes, sí, sí, Sí. sí. Como es el último día, como nos vemos Eso los es. jueves, sí, hay que hacer un poco, todos los años lo hemos hecho. La diabetes, como enfermedad metabólica, tiene una afección en muchas partes del cuerpo y uno de ellos es en los ojos. Y es que con cuidado y con buena alimentación, siguiendo los criterios del médico a nivel de nutricionales y de ejercicio, podemos evitar esos efectos que en el ojo tienen, que son dañinos y limitan bastante la visión, y es una enfermedad que si no se cuida es seria y hay que tenerla en cuenta. ¿Qué es la retinopatía diabética? Por la retinopatía diabética, cuando la diabetes en sí, entre otras cosas, lo que hace es estropear, digamos, los capilares, las arterias y las venas, en ese sentido, ¿no? Entonces, parte de esos fluidos que van por las arterias y las venas se trasvasa y deteriora parte de lo que es las zonas retinianas. Entonces, como la zona de retina tiene una componente sensorial, o sea, sensitiva o neuronal muy alta, pues lo que hace es eso, la retinitis pigmentaria es una enfermedad metabólica asociada a varios años de un mal control, digamos, de la glucemia a nivel del diabético. ¿Cómo podemos evitar o retrasar su aparición? Pues como hemos comentado, primero, siguiendo de verdad muy concreto las pautas de su médico de cabecera, su médico de atención primaria, en ese sentido, que nos marque, porque es muy importante que los picos de glucemia no se tengan, en ese sentido, ¿no? A nivel, para que precisamente toda esa parte de riego sanguíneo, de riego arterial, no se te vaya deteriorando, porque realmente la retinosis es que deja como zonas de nuestra retina sin visión, pequeñas zonas o con una visión más pequeña, ¿no? Más borrosa.
y es incómodo. Luego tenemos que trabajar, nosotros en la óptica lo que hacemos es compensar, intentar darles ayudas, que las hay, por eso digo que aunque se tenga, no todo es negativo, cuando se tiene, pues lo que tenemos que hacer es trabajar con ellos. Se utilizan diferentes filtros para mejorar el tema del contraste, si ya la visión es defectuosa, pues gafas un poco con más aumentos en ese sentido, ¿no? Pues Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí con vosotros. nosotros. Antes de despedirnos, como siempre, a todos los que tengan que realizarse una revisión anual o auditiva van a tener esta revisión visual específica para diabéticos, un 30% de descuentos en gafas graduadas, 15% en lentes de contacto y 2x1 en audífonos. Muchísimas gracias. Buenos días. Vamos a hablar de otro asunto que ayer también lo tratamos aquí y que está preocupando sobre todo a muchos madrileños, que es la cuestión de sanidad. Porque después de ver esa convocatoria de huelga, hemos visto como tanto desde la Comunidad de Madrid como desde el propio sindicato que ha convocado este parón se están ofreciendo datos diferentes. Vayamos a conocer primero cuáles son sus reivindicaciones. La batalla en Madrid por la crisis sanitaria continúa y cada vez con más fuerza. Moncloa ha encontrado un flanco para volver a atacar a Isabel Díaz Ayuso, una guerra en la que el gobierno de Pedro Sánchez acusa a la líder del PP madrileño de dejar de lado a los médicos y en la que Ayuso ya ha advertido que lo único que buscan Sánchez y sus ministros es reventar la sanidad. Sin embargo, lo más curioso es que los datos que ofrecen no coinciden. Por un lado, Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha reiterado el aumento de profesionales con respecto al inicio de la pandemia. Madrid cuenta con 4.000 profesionales más que antes de la pandemia y Madrid tiene 641 profesionales más en atención primaria. Por otro lado, la Comunidad de Madrid ofrece otros datos distintos. Según el portal de transparencia, a fecha de 30 de septiembre de este año, la comunidad contaba con más de 9.600 profesionales fijos de todos los ámbitos, desde hospitalaria y primaria hasta suma. Pero si escuchamos a la vicepresidenta de AMITS, el sindicato médico que ha convocado la huelga, vemos como una vez más los datos bailan. Medicina familiar y comunitaria, 189 médicos más. Urgencias hospitalarias, 75 médicos más. Suma 112, 89 médicos menos. Pediatría, 200 médicos menos. El total en primera línea son 25 médicos menos. Unos datos que en este caso parecen que están bastante difusos. Sin embargo, este mismo sindicato, que es el convocante de la huelga, es el mismo que se niega a abrir el debate sobre los liberados sindicales y sobre la atención sanitaria público-privada. Además, ayer en este mismo programa hablamos con la vicepresidente del sindicato que ha convocado esta huelga. Le estuvimos preguntando y debatiendo con ella sobre muchos asuntos, sobre cuestiones de la sanidad madrileña. Nos contó que había 12 liberados sindicales en AMITS y nos han confirmado desde fuentes de la Comunidad de Madrid que esos 12 liberados sindicales fueron los mismos que no quisieron incorporarse a sus puestos de trabajo durante los peores momentos de la pandemia, que era justamente cuando los médicos más necesitaban ese apoyo. Esa entrevista además pueden volver a verla en el canal de Telegram de Julio Rizaltoro, que ha vuelto a compartirla entre muchas más noticias. Sí, sí. Bueno, yo después de la entrevista sigo teniendo todas las dudas que tenía antes de exactamente qué está pasando en Madrid, porque desde la Administración de Madrid se dice, por ejemplo, que las bajas médicas en la última temporada no son explicables. Es un boicot. Por otra parte, se dice desde la prensa y las televisiones que Madrid llegó a contratar, ahí me puedo equivocar en el número, creo que son 10.000 médicos para el COVID y después se quedó con 4 y ha hecho 6.000. Si eso es verdad, habría 6.000 médicos que la consejería hubiera echado a la calle, que podrían servir, porque es evidente que en Madrid faltan médicos, lo mismo que parece que faltan en el resto de España. Aparte de eso, también hay quien asegura, y además con cierta razón, que el problema es que en España los médicos se les paga fatal, de manera que la inmensa mayoría de médicos que pueden huyen de España y se van a Inglaterra, Francia, etc. Yo no estoy de acuerdo con que a todos los médicos se les pague fatal. Eso yo sé que es verdad. Y en concreto, y esta mañana mientras estaba aquí, por ejemplo, me ha contestado, me ha mandado un mensaje un médico muy conocido en Madrid, un radiólogo, que me dice: no te extrañe que pase lo que pase, porque los médicos se sienten muy maltratados en Madrid, como en el resto de España, y sí que es verdad que me dice, por el PSOE fundamentalmente, pero también por el BP, excepto, me dice, Esperanza Aguirre, que es la única que nos trató en condiciones. Y después me explica por qué Esperanza Aguirre les trató en condiciones. Y me dice, por ejemplo, que desde Esperanza Aguirre, que hubo
unas oposiciones, no ha habido más oposiciones en la Comunidad de Madrid, etcétera, ¿no? Es decir, que los médicos en España cobran una birria, esto es un hecho empírico, comparado con Francia y con otros países. Entonces, por eso puede ser que se vaya. Otros países que tienen un nivel de vida a lo mejor superior, yo creo que... Los de alrededor. Claro, Francia, pero es Francia, que no puedes comparar Inglaterra, España tampoco con el salario medio de un país como Reino Unido. Pero igual hay que ir a un término medio. Si la gente se te va, es que no te sirve... Bueno, pero también se van ingenieros, también se van todo tipo de personas, pero al menos no solo parece médicos. que en España faltan ingenieros. Nadie dice que en España faltan ingenieros como médicos. O sea, la argumentación... Pero es que no son todos los incluso médicos Isabel los que Díaz faltan. Ayuso ayer o anteayer le voy a decir una cosa, que es que cualquier médico que esté en paro, que avise que lo contrato. Claro. Pero es ¿Por que qué? aquí hay una... Porque médicos en paro en Madrid parece que no hay, porque se las han pirado. Pero aquí hay una cuestión, aquí hay una cuestión que poca gente dice, que es que, a ver, no faltan médicos en todos los rangos, sobre todo faltan médicos de atención primaria. Y pediatría, por ejemplo. Bueno, y pediatría, etcétera. No pero a mí, yo he hablado con muchos médicos y me dicen que hay una cuestión, por supuesto, de falta de médicos, que hace falta abrir facultades para tener una base de estudiantes de medicina que el día de mañana sean médicos. O ampliar el MIR. Claro. Pero también me dicen muchos que es que muchos médicos no eligen la especialidad de médico de familia. O sea, que, también. Que es una especialidad que nadie quiere, me lo dicen así, es que es una especialidad que ningún médico queremos. Porque se cobra poco, porque es una especialidad pues que no está de acuerdo con su vocación, porque ellos... pero también os digo, no puede esperar un médico de familia cobrar lo mismo que un neurocirujano oncológico. Es que las cosas como son. De hecho, yo soy firme defensor de eliminar ciertas trabas en la educación, en la atención primaria que no existen en otros países. Porque es que aquí, para ir al traumatólogo porque te duele una rodilla, tienes que pasar obligatoriamente por el médico de familia. Pues si te duele un dedo, tienes que pasar por el médico de familia. Si tienes que hacer una analítica, tienes que pasar por el médico de familia. O por urgencias. O por urgencias. Que por eso la gente usa urgencias. Claro, por urgencias. Se va a urgencia hospitalaria y sabes que alguien te atenderá. Pero por eso está bien lo de la llamada telefónica, porque al final para que te renueven un medicamento que ya tenías, por ejemplo... que te coja el teléfono. Claro, tiene que haber médicos también. Y como no hay... El problema de ahora es que puedes llamar y te pueden salir percebes en los pies. Sí, en base a esperar 20, que te cojan el 25 teléfono. días. Y a veces no, también depende mucho del centro de salud. Aquí en esta zona hay uno que no es Pronceda, que suele ser bastante ejemplar. Por lo que uso y porque yo lo uso. Pero de verdad mucho. que es que esto es algo que funciona en la mayoría de países, el pedir cita directamente con tu especialista. Yo es que tengo amigos en Alemania, en Reino Unido y tal, y yo cuando les digo que para ir al médico a que me mire lo que sea, tengo que pasar obligatoriamente por el médico de familia por una cuestión burocrática, y eso aumenta el tiempo de espera todavía en más tiempo, me dicen, pero es que es absurdo, yo a mí me duele un pie y llamo directamente al traumatólogo y tengo cita en el traumatólogo, pues aquí no. Aquí tenemos que engordar la burocracia y tenemos que pasar obligatoriamente un trámite absurdo como es la medicina de familia, y si lo elimináramos habría médicos de sobra para cuestiones importantes que puede solucionar yo para ir al médico de especialista de corazón tuve que pasar por mi médico de familia. Para una analítica simplemente, para una simple analítica. Y curiosamente yo creo que ahora mismo, hoy me han hecho la analítica que me pidió el cardiólogo, creo que me lo pidió hace 6 o 7 meses. También es verdad que como la visita no la tengo hasta el mes que viene, era absurdo hacerme la analítica corriendo. Con lo cual no puedo decir que no se hagan analíticas en una semana, no lo sé. Lo que no se dan visitas en una semana. Claro, es que para empezar ya pierdes 20 días. Porque han pasado 6 o 7 meses. Si tú pides cita para la atención primaria, ya son 20 días que pierdes porque son 20 días los que tarda. Es que incluso la cita presencial te la dan antes que la telefónica. Es que eso es así. La presencial... En mi centro de salud la presencial te la dan antes. Yo pido cita en el centro de salud para presencial y me la dan para 12 días. Y me la dan para 12 días. Y la telefónica para dentro de un mes. Porque todo el mundo prefiere la telefónica. Porque hay trámites que la mayoría de gente que va a la atención primaria son trámites que, oye, me tienes que recetar esta pastilla, me tienes que hacer esto, y son cosas que pueden hacer por teléfono. Entonces dicen, ¿para qué voy a ir al centro de salud si puedo hacerlo por teléfono? Calvet. Dos cosas, porque hay una en la que estoy muy en desacuerdo con don Isaac. Lo primero, viéndolo globalmente la cosa, el escoger, vamos a ver, si de verdad tienen reivindicaciones concretas, que piensan sacar un aumento de salario o podría entender o una reducción de horarios o los turnos o lo que sea, podría entender lo de la huelga. Pero si es una huelga política, para mí, utilizar la sanidad para hacer una huelga política, como se dijo ayer por la noche aquí, ¿qué quieren? Que se vaya Ayuso. Usar la sanidad para eso, sencillamente es criminal. Sí, para mí es criminal. No, en eso estoy de acuerdo, no. En cambio, yo le doy muchísima importancia, porque lo uso desde ya demasiados decenios, al
lo que llamáis el médico de familia, que para mí es el generalista, con el cual me hago 2 chequeos al año. Y es el médico de cabecera, el que ve la globalidad de mi cuerpo y que a lo mejor me va a decir, oye, vete al endocrino porque esto la da diabetes y tal, pero lo compensa con tal... En fin, a mí me parece muy claro. Lo que no puede ser es lo que era uno para mi madre, es decir, un expendidor de recetas o un canalizador hacia tal. Pero sí, los médicos de familia son muy importantes. Es una pena que no se dediquen a eso. Es complicado, hay que tener en la cabeza toda la medicina, no ser especialista del ojo izquierdo. Claro, y si se dedicaran a eso, habría médicos. Eso, claro, y para mí es una figura muy importante. Y los grandes médicos españoles, como el doctor Casas, el propio Marañón, eran generalistas, claro. Son los que de verdad te ven el conjunto del cuerpo y los desequilibrios. Así que si viniera Antonio, la última vez que vino Antonio Burgueño, lo que contó es que la medicina pública española se cargó hace muchos años la figura del médico de familia. Y eso es una catástrofe. Y eso es un desastre porque es el que te tiene que... Es lo que dices tú. Y hoy en día lo usa, la gente usa el médico de familia para ir al especialista. Y organizar los análisis. O sea, el médico de familia o de cabecera tendría que tener un X número de pacientes y tampoco muchos más, porque los tiene que tener en la cabeza. Y seguirlos. E incluso llamarte. Mira, tú ahora mismo en la sanidad pública, si tú das la opción y pones un botón para ir directamente al especialista, te aseguro que los centros de atención primaria se vacían. Y va la gente directamente al médico de familia para las cosas que necesite. Evidentemente. Eso sería así. Pues estaría muy fácil de solucionar. A ver, yo por daros algunos datos que tengo de la Consejería de Sanidad y que me parecen relevantes. Teniendo en cuenta que la pandemia es un estado muy específico, donde hubo un incremento en la contratación de plantillas, porque incluso se sacaron a médicos de las facultades, de los hospitales, siendo médicos residentes que todavía no eran doctores, se les habilitaron para poder... Perfecto. En una circunstancia excepcional, los datos son los siguientes. Amits podrá decir lo que quiera, yo os digo datos oficiales de la Consejería. Sanitarios de atención primaria, año 2019, 5.052 médicos. Sanitarios en atención primaria, ayer, 5.222 médicos. Que si nos vamos a Barrio Sésamo, restando 5.222 a 5.052, nos salen 170 médicos más. ¿Que podían ser muchos más? Ya sabéis que en sanidad, como en todo, la demanda es infinita. La demanda es infinita, entre otras cosas porque es gratis. La demanda es infinita. Sabéis que había por ahí una teoría de si al final se pusiese una tasa de 1 euro por atención, la demanda ya no sería infinita. No, baja mucho, seguro. Demanda infinita. 170 médicos más. ¿Se pueden decir muchas cosas? Términos netos. Ya podemos valorar si en vez de 170 deberían ser 600 médicos más. Luego, a la pregunta de ¿hay menos médicos que antes de la pandemia? La respuesta es no. Hay más médicos que antes de la pandemia. ¿Cuántos profesionales del sector médico hay en 2019? Profesionales globales. 13.126. ¿Cuántos profesionales sanitarios? Ahí estoy metiendo DUEs, celadores. Hay ahora mismo en la sanidad en atención primaria. 13.696. 13.696 menos 13.126, hay 570 profesionales sanitarios más hoy en la atención primaria. Esos son los datos objetivos. E insisto, oiga, si no ha crecido la población, ¿por qué no ha crecido? No ha crecido. No ha crecido. Estamos más o menos, pero lo estamos viendo por natalidad, por transferencias. Y por inmigración, ¿eh? Atención. Es que si se contrataron 10.000 médicos y echaron a 6.000, hay 4.000 más. Ya está. Perfecto. Pero a eso voy. Quiero decirte, ¿por qué se contrataron? Hay que asumir que en un periodo de pandemia, con las UCIs colapsadas y con los hospitales, que ninguna instalación pública está preparada para ser utilizada al 100% de primeras, porque lo que hace es tener una capacidad instalada para poder acoger en caso de pandemia. Es como lo de los hospitales militares cuando existían. Oiga, es que los hospitales militares están vacíos. Es que los hospitales militares son una capacidad existente por si ocurre algo, como por ejemplo una pandemia o cuando hubo lo de las enfermedades del ébola y todo esto, los centros militares como el de Torrejón de Ardoz, capaz de albergar a alguien que necesite una protección especial, un grado 3, creo que era un laboratorio grado 3 o grado 4. Por tanto, capacidad instalada es mayor. ¿Por qué ahora y no hace un año? ¿Por qué ahora toda esta movida? ¿Qué hay dentro de poco? La huelga política. Elecciones, eso. ¿Por qué esto, siendo el mismo problema que hay en Castilla-La Mancha o en Valencia, por qué no hay movilizaciones en Castilla-La Mancha y Valencia? En Cantabria sí, por ejemplo, gobierna el PSOE. Perfecto. No, bueno, en Cantabria no gobierna el PSOE, gobierna el señor Revilla
con apoyo del Partido Socialista, que es distinto. El PSOE con Revilla. Luego a la Revilla seguro que le miran de reojo y están deseando batirle. No hace falta datos. Es que es tremendo. No, pero Isaac, es que yo veo a los representantes sindicales que te ponen buena cara y da igual los datos. Entonces te sueltan su parafernalia. Claro, cuando Julio aquí les se saben muy bien los datos. Claro, pero dice, cuando de repente Julio le pregunta, oiga, ¿y los 11 que tiene usted liberados quién los paga? Porque los estamos pagando nosotros. Oye, yo a lo mejor esos 11 médicos a lo mejor los quiero en la atención primaria. Sí. Es que no sé si me entiendes. ¿Quién viene? ¿A qué ciudad te vas cuando tienes que tratarte algo importante? A Madrid. Claro, es que ya te pongo el ejemplo más cercano. Es que a mí esto me toca profundamente las narices porque es que yo esto lo he vivido en primera persona. Mi padre, que tuvo cáncer, murió desgraciadamente, empezó tratándose en Extremadura y tuvo que venirse a Madrid a terminar el tratamiento. Porque es que para darse la radioterapia tenía que hacer 120 kilómetros. Porque es que había un oncólogo para 150.000 habitantes. Y tuvo que venirse a Madrid a tratarse. Y es que esto lo he vivido yo en primera persona, para que me salgan estos 4 zarrapastrosos, que son lo que es esta gentuza, a utilizar la sanidad de Madrid políticamente. Bueno, la sanidad de Madrid, con sus fallos, por supuesto que los tiene, y mucho, como cualquier sistema sanitario, pero la sanidad de Madrid es el mejor sistema sanitario de España, y me atrevería a decir que de Europa, ¿vale? Que tiene fallo, como yo lo he dicho muchas veces, los centros de urgencia de atención primaria, que han estado mucho tiempo injustamente cerrados, y eso ha sido un fallo de Isabel Díaz Ayuso, y se lo he recriminado varias veces, ya parece que los está abriendo, sin médico porque no hay, pero han estado mucho tiempo cerrados, y para mí son sitios primordiales. Acabas de decir ahora Isaac, clave. Se abrieron muchos, ¿por qué no hay? Tengo aquí los datos, se abrieron muchos de ellos con médicos. Ahora, porque es que esto lo he sufrido yo, o sea, me he ido al centro de salud de Alcorcón, que era el SUAP, teniendo hospital, es decir, las urgencias hospitalarias siguen abiertas todas, ¿eh? Sí. Que decirte, lo que pasa es que ya no a 200 metros de una casa, te tienes que mover un poco. Esto es como cuando queríamos tener aeropuerto al lado de casa todos, y mira lo que ha pasado. Y la universidad. Entonces, lo que digo es que tampoco perdamos la cabeza. Absolutamente cierto, la mejor sanidad de España y una de las mejores del mundo, la madrileña. Esto es indiscutible. No tengo tan claro. No. Pero no por 7 de los 10 mejores hospitales del mundo. Y eso habla muy bien de los profesionales. Hombre, y si lo malo se lo lleva la administración, también lo bueno, ¿no? Sí, también la administración habrá hecho algo. Lo que digo es algo bastante sencillo. Se abre y, curiosamente, después de llegar con 3 sindicatos de los 4 a un acuerdo sobre la apertura, hay uno que decide, con la izquierda al lado, utilizar el altavoz de movilizar y que haya bajas simultáneas, como estadísticamente es imposible que ocurra como no sea de una manera coordinada y políticamente establecido y sindicalmente establecido, donde se dan de baja los médicos. ¿La culpa de quién es? Perdonadme, que decirte, porque aquí hay un juramento hipocrático. 2 de esas bajas estaban el otro día en la Sexta. No, pero ya, claro. Bueno, y de repente, y un médico se la tiene que dar. No será la primera vez que a mí esto me ha tocado en Televisión Española, ver cómo entrevista Televisión Española a un supuesto sanitario y de repente descubrir que es un tío que va en la lista de Podemos. Y no había otro sanitario para entrevistar. Hombre, eso había otro mucho más. Oye, porque yo me creo que habrá sanitarios seguro que estén molestos y que no tengan una opción política, no que sea por cuestión de sesgo político o cuestión sindical. Porque realmente se vean, y lo entiendo la reclamación. Lo puedo entender porque, oye, siempre se puede cobrar más, siempre se pueden invertir más recursos, el problema es que los recursos son los que son. Ahora, eso sí, si el dinero público no es de nadie, si estamos dispuestos a que el 116,7% de deuda pública pasemos al 140%, claro que los recursos son infinitos. Pero eso se llama irresponsabilidad. Sí, pero a ver, mira, yo estoy absolutamente de acuerdo con casi todo, pero hay un dato. Si a mí me dicen los sindicatos, y no me los creo, pero es un dato que dicen, y por eso lo pregunto, bueno, el que sea, es que no sé cuál era. No, porque lo dicen, además en televisión, es que en todas. Y eso que he dicho yo, cuando era la pandemia había 10.000, y al acabar la pandemia se echa fuera 6.000. Me quedo con ese dato. Y aparte de eso, la administración en Madrid me dice, queremos más médicos porque nos faltan médicos, pero no encontramos médicos para fichar. Digo, hay uno de los datos no me cuadra, porque si hubiera 6.000 médicos tirados en la calle que hubiera echado la Comunidad de Madrid, ahora podría coger de los 6.000 1, 25, 200, 4. Es un problema de matemáticas tan simple. Entonces, uno de los dos me está mintiendo. ¿O me está engañando? Sí, ¿no? Me está mintiendo. Entonces, en las televisiones el dato de 6.000 es continuo. Y por eso le pregunté a esa chica ayer que no me supo responder. Entonces, ¿qué interés tiene Ayuso en no contratar médicos? ¿Qué interés tendría Ayuso en no contratar médicos? Es que no lo entiendo.
Si es tan fácil de solucionar como contratar médicos, pues un problema ¿por qué no presupuestario, yo qué sé. Es una cuestión de recursos. Otra cosa que sale en todas las televisiones, que tampoco sé si es verdad, que la Comunidad de Madrid en España es la que menos porcentaje del PIB dedica a la sanidad y a la educación. Tampoco sé si es verdad. Y por eso no paramos de abrir centros de salud, mientras que un hospital como en Toledo en medio de pandemia es un hecho empírico y además, y te digo una cosa, por cierto, grado de satisfacción que los ciudadanos somos inteligentes, es decir, y nos preguntan y contestamos. Por lo menos tenemos nuestra opinión. Y a la gente se le pregunta sobre el grado de satisfacción en los hospitales públicos madrileños. Y creo recordar, la última vez que lo vi, toda la satisfacción está por encima del 90%. Luego, parece que no se hace mal. Algo dice eso. Vamos a una cosa, por cierto, abiertos 80 centros sanitarios 24 horas, era el tema. 46 de ellos fijos con médico y enfermero y 34 con 2 enfermeros y videoconsulta con médico. Por cierto, esto de la videoconsulta es el top notch en el Reino Unido, es lo que están utilizando todos en sistemas médicos que están progresando más rápido que nosotros con la utilización de nuevas tecnologías. No es que hay muchos que solamente auscultando, bueno, y otras como la psiquiátrica, donde la atención por videoconferencia, además con una garantía por blockchain, es evidente que es buenísima. Oiga, y al final, ¿cómo fue esto? En menos de 24 horas, cogen y se inventan, después de haber llegado a un acuerdo, porque toda esta solución es un acuerdo firmado por 3 de los 4 sindicatos médicos de Madrid, uno decide no secundarlo y de repente nos encontramos a todos los alcaldes del Partido Socialista que bien harían en dedicarse a su municipio y sus propias instalaciones, como la alcaldesa de Alcorcón, que tiene las instalaciones públicas de Alcorcón hechas una mierda, y se va a la puerta del centro de salud a recordar que Ayuso, que había firmado un acuerdo, habiendo médico el día anterior, no hay médico ese día porque han iniciado lo que ellos llaman no una huelga encubierta, sino que es que se está maltratando por parte de Ayuso. Oiga, llegó un acuerdo con 3/4 partes del mundo sindical sobre lo que va a ser, y entonces una serie de miembros de ese sindicato que no se adscribe al acuerdo se dedican a hacer huelga con la salud de los ciudadanos. ¿Quién está jugando con la salud de los ciudadanos? ¿El gobierno autonómico o la oposición, que está jugando un juego peligrosísimo, que es jugar por un puñado de votos con la salud de los madrileños? Bueno, la oposición porque seguro. lo decía muy bien alguno de vosotros, dice, oiga, pero si alguien se cree que la presidenta del gobierno autonómico no quiere contratar más médicos, más enfermeras, pero el primer problema que tenemos es que no hay médicos que contratar. De atención primaria son los más demandados: atención primaria, familia, geriatría y psiquiatras. Esos son los 4 que faltan. Y pediatras, ¿eh? Bueno, y pediatras, perfecto. No faltan neurocirujanos, no faltan cardiólogos, no faltan nefrólogos, no faltan las grandes especialidades. Pero falta un grupo donde el gobierno puede flexibilizar las condiciones para homologar las titulaciones de aquellos que vienen a este país, que podrían venir con un contrato de trabajo, inmigración regular, que vendrían a tributar con su trabajo a las arcas públicas y, sin embargo, no se les homologa su titulación para hacer de pediatras o de médicos de familia, que ellos sí que quieren hacerlo. Oiga, pues oiga, entonces el problema está en el gobierno de España. Ahora no, ahora el gobierno de España se pone de perfil y la culpa es de Ayuso, siempre es de Ayuso. Es una guerra política, yo creo que... Es una vergüenza, pero quien se Dejando a un lado juega con la guerra salud de los política, ciudadanos hemos no es el querido que- salir a la calle para saber qué piensan los madrileños de su sanidad. Esto es lo que nos han dicho. Pues estoy muy orgullosa de la sanidad pública. Sí, muy ágil no es, pero somos muchos y bueno, a lo mejor no puede ser de otra manera. Yo, desde luego, la experiencia que tengo es que las esperas en muchas ocasiones no son mucho más, no se dilatan mucho más que en la sanidad privada. Precisamente soy sanitaria y creo que cada vez va peor. O sea, la sanidad pública está muy bien, pero creo que los políticos lo están haciendo muy mal porque cada vez se está promocionando más la sanidad privada. Yo no me puedo quejar, siendo sincero. No va bien, pero desde luego no me puedo quejar. Hasta ahora tengo muchos problemas y los voy llevando bien y a su fecha y todo, y me atienden muy bien. Pues esto realmente es una calamidad, o sea que hay mucha gente que no se puede permitir el pago de la sanidad privada, entonces tiene que acudir a la pública y yo creo que la señora Ayuso esto lo está haciendo mal. Tengo una experiencia muy buena con la sanidad pública en Madrid en concreto, muy buena. Me ayudaron mucho, tuve un embarazo muy complicado con estos dos. De hace un par de años todas las citas son telefónicas y no solo telefónicas, sino que tardas en conseguirla 10 días o 3 semanas, desde que tú pides la cita hasta que te la dan, para una cosa tan simple como una llamada por teléfono del médico para actualizarte unas recetas. Eso es una vergüenza.
Y atención a lo que hemos visto en los medios de comunicación esta mañana, una entrevista en el diario El Confidencial. Jorge Javier Vázquez, esa persona de la que se habló que podía ser candidato al Ayuntamiento de Madrid, luego se negó, dice que Madrid se está pareciendo mucho más a Venezuela. ¿Ah, sí? Será culpa de esos muchachos, ¿no? Vamos, yo... Y Madrid será España, más que Madrid, ¿no? Hombre, si los machetes vuelan, igual es por culpa de lo que vota. A lo mejor tiene que hacer un programa desde Caracas y para que se dé cuenta de lo que es Venezuela, ¿no? Si le dejan emitir. Que le pregunta a Boris Izaguirre, porque por previamente ejemplo. tendrá que pasar por el Palacio Presidencial y hacer una genuflexión para que le puedan permitir contar lo que quiera en su programa, ¿no? Yo creo que Jorge Javier Vázquez está en su derecho de transmitir lo que quiera, porque la libertad de expresión es un derecho de este país, no en países como Venezuela, y creo que se tiene que pasear por Madrid para entender que aquí nadie pregunta de dónde vienes ni de dónde eres. Es una sociedad abierta, una sociedad bastante más libre que en muchos sitios del mundo, que ideologías como las que él parece ser, que presume que tiene, como la socialista, pues precisamente no entienden muy bien. Creo que se tiene que pasear más por Madrid. Es que es de una ignorancia tan supina lo que acaba de decir, bueno, como todo lo que dice Jorge Javier, que es un ignorante supremo. Para empezar, su querida Venezuela, lo está comparando con Venezuela, que imagino que por el tema de la inseguridad. No se me ocurre otra cosa por la que compara Madrid con Venezuela. ¿Sabes que la materia de seguridad es del Ministerio del Interior? No es de Almeida. A eso voy. Hace bien, si es una crítica a Marlajinsky, se lo compro. Claro, si en Madrid vuelan los machetes, las bandas, los atracos, etcétera, pues oye, que le diga a su amigo Marlaska que cierre un poquito las vallas y no deje entrar a tanta gentuza. Igual no se nos llena esto de gente que odia a los homosexuales, como él y yo. O sea, que yo temo por mi vida, O sea, temo por mi vida. Por eso, Jorge Javier me acuerdo que puso una vez un tuit diciendo que, en clara alusión a mí por el vídeo que le dediqué, mandó un saludito a todas las maricas que votaban en contra de su propia vida. Y dije, hostia, Jorge, no, yo es que voto precisamente para salvar tu vida. Porque no quiero que entre gentuza que nos odia a ti y a mí, que nos quiere ver colgados de una grúa. Y tú votas para que ahí me corten el cuello. Ya está. Un beso para ti, Jorge. Enrique. Ha dicho algo antes que quisiera, porque yo de este personaje no lo he visto nunca, pero sí creo que fue el que dijo que él llevaba un programa de rojos y no sé qué, ¿no? Eso era, ¿no? Pero cuando ha dicho que se negó lo de su candidatura a la alcaldía de Madrid, ¿él se negó a aceptarlo o que la noticia se negó? O sea, ¿él se le ha hecho realmente la propuesta y él se ha negado a aceptarlo? ¿Es eso? No, él simplemente salió en su programa diciendo que él no iba a ser el candidato. El PSOE lo negó. El PSOE lo negó. Bien. O sea, es que no sabía si había habido una... Porque va a ser Marlaska el candidato. Es que no sabía si había habido una propuesta formal en algún partido y que él la había rehusado. No, bien. Porque ya es que sería el colmo. Porque a mí, de verdad, sinceramente, lo que me preocupa es que este tipo de persona, hay alguien que le importe lo que diga. O sea, ¿por qué es famoso este hombre? ¿Por qué importa la opinión de este hombre? Hombre, pues ese es el cáncer social. A mí me da contenido. Bueno, claro, porque da trabajo. A mí me da trabajo. No, pero hay muchas personas que le escucharán y le seguirán. Hombre, este hombre le ven 2 millones de personas. Debe tener mucha audiencia este hombre, Cada vez menos, también hay que decirlo. Cada vez menos, pero... Ese probablemente sea lo propio de un país enfermo. Claro, otra cosa también es hasta qué punto la audiencia que tiene le hace caso a él. De lo que dice o piensa. Es otra, claro. O sea, es otra. O sea, igual lo que le gusta es el show que él protagoniza o que él presenta, no sé. Dejadme que os enseñe la última encuesta que hemos conocido del diario El Confidencial para saber qué pasaría si en la Comunidad de Madrid se produjesen hoy en día unas elecciones. No sé si podemos ver, ahí lo tenemos, esa encuesta que, como les digo, publica el diario El Confidencial. El Partido Popular. Eso es el ayuntamiento. Eso es el ayuntamiento. Al ayuntamiento, disculpe, sí. ayuntamiento, sí, que hemos puesto comunidad, pero es ayuntamiento. Partido Popular 15, Partido Socialista por detrás, Vox 7, Unidas Podemos 4 y Más País 1. Ciudadanos se quedaría fuera con 0.
Y O sea, el Partido Popular baja respecto al año pasado. No me extraña en absoluto. Tiene un problema el Ayuntamiento de Madrid, el partido del PP, bueno, se llama multas. Que puede hacer depender el que salga o no salga la cosa con mayoría. Hombre, ahora mismo no suma nada. Pero seguro que está bien. A mí no me cuadra por una cuestión, porque la mayoría absoluta son 30, luego deberían ser como unos 60, no recuerdo exactamente cuántos concejales tiene el Ayuntamiento de Madrid, pero creo que entre todos deberían ser... Yo creo que falta, la mayoría absoluta. Yo creo que está mal reproducido el... Entonces, porque ahí no llega a 58. Creo que no es correcto. 25, 20... Si podéis repasarlo... Sí, 25 y 11, 36 y uno, si acaso hay uno, 37. Estoy intentando comprobarlo, pero... La mayoría absoluta son 29. Eso digo, yo recuerdo que Gallardón tuvo 30 concejales, llegó a tener, me parece... Sí, PP y Vox y Ciudadanos tienen hoy 29. Pues aquí no. O sea, que yo creo que no está bien. Aquí no suman. Bueno, vamos a intentar repasar esa información y se la mostraremos corregida si nos da tiempo y si no, se la mostramos mañana. Bueno, una última noticia. Portada de OK Diario. Pedro Sánchez indultó a Red Eléctrica de pagar el impuesto energético porque en ese momento era accionista. Ahí estamos viendo esa noticia que me refería. Francas. No entiendo. Pedro Sánchez indultó a Red Eléctrica de pagar el impuestazo. Yo les sugiero una cosa. El otro día estuve visitando un banco de alimentos, el Banco de Alimentos de Alcorcón, que me dijeron cuánto pagaban por la luz de los frigoríficos para mantener la comida de la gente que más lo necesita. 6 millones de kilos que reparten de comida al año, el Banco de Alimentos de Alcorcón, y pagan la luz religiosamente. Y, hombre, se me ocurre que antes de indultar a Red Eléctrica se podía indultar a aquellos que más ayudan a la gente, ¿no? Que yo creo que son aquellos que están a pie de calle. Decir que le eximió del impuesto, pero eso normalmente depende de un ministro, que es el ministro de Hacienda, y supongo que, hombre, estos señores, pues todos los que tengan un poco de dinero, pues pueden tener acciones que además pueden vender al día siguiente no sé qué en diversas compañías. O sea, esto me parece un poquito rebuscado, con perdón. Si no es algo que existiese, sino que se ha hecho, hombre, se me ocurren otras alternativas de indulto energético, ¿no? A ver, pero Red Eléctrica no es pública. Red Eléctrica no es pública. Es semipública. Semipública. De hecho, el gobierno es el que pone el presidente de Red Eléctrica. Absolutamente. Y de hecho está Beatriz Corredor, la exministra de Vivienda. El anterior también. Que se es un monopolio. Yo recuerdo... Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Les veo mañana aquí a las 12 en Dando Caña.